Suscríbete a la Panterita. La manera en que propone, la manera en que se muestra contundente y con dos figuras que marcan la diferencia dándole una fisonomía distinta. Es decir, la propuesta, la expresión futbolística de Cerro Porteño con Juan Manuel Iturbe y con Cecilio Domínguez de medio campo para arriba le da esa explosión futbolística que todos queremos ver. ¿Por qué? Porque el fútbol en esencia es espectáculo y lo que en estos momentos brinda Cerro Porteño es espectáculo. Sí, los aspectos positivos de este equipo de Cerro es que al tener jugadores tan explosivos, con ese cambio de ritmo que realmente tanto se valora y se necesita en el fútbol actual, lo más difícil es mantener los rendimientos, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, lo está haciendo Cecilio. Ayer dejó la sensación, yo quiero aclarar que vi desde el segundo tiempo porque estuve en la transmisión del primer partido, pero lo estaba escuchando a los compañeros y me dejó la sensación como que le faltaba una pata a Cerro, ¿verdad? Sí. Ante la ausencia de Iturbe. Igual, el control del partido fue siempre del conjunto de Bernay, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. Pero ante la ausencia de Iturbe, lo que quiero destacar, ante la ausencia de Iturbe, Cecilio se puso el equipo al hombro y nuevamente, así como en la primera fecha, tuvo un rendimiento muy alto. Claro, por eso está fino, está comprometido con la causa de Cerro Porteño y hay que ver un poquito si este nivel lo mantienen, porque en la medida que transcurran las fechas del campeonato, Cerro Porteño se le va a abrir dos frentes de batalla. Sí. ¿Verdad? La Copa Libertadores de América en el plano internacional. Y ahí va a empezar a aparecer, a emerger una nueva figura fundamental en lo que pueda proponer Cerro Porteño. ¿Qué es? La famosa rotación. Porque descanso tiene que haber. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cualidades futbolísticas fundamentales que perfilan tanto a Iturbe como a Cecilio? La explosión, la dinámica, la velocidad, ¿verdad? O sea, todo se basa, o mucho se basa, no todo, mucho, en un altísimo porcentaje del alto rendimiento individual de ellos, que tiene una relación, una conexión directa con el funcionamiento del equipo, en la cuestión física, sí, en la respuesta física. No son pensantes, son explosivos, son, digamos, dinámicos. Tienen mucha velocidad, como el caso de Iturbe. Imparable Iturbe cuando tiene terreno, ¿sí? Pero, digo yo, si no rotan y no pueden tener el mismo rendimiento jugando entre semana la Copa y fin de semana el campeonato. Por eso estos puntos son importantísimos, Tano, profe, porque aquí Cerro puede ir armando un pequeño colchón para justamente cuando lleguen esos momentos apretados. Y por lo que pudimos notar, se habla mucho de Cecilio, se habla mucho de Iturbe, pero aquí hay dos hombres que han levantado considerablemente su nivel. Estamos hablando de Robert Pires y Carrascal. Sí, que los están dos siendo, guardaespaldas. Sí, que están siendo, particularmente creo que son el equilibrio que hoy está teniendo Cerro Porteño. Dejan y permiten que hasta inclusive los laterales se luzcan más. El caso de Enzo, el caso de Arzamendia, que se lo está viendo más suelto. ¿Pero por qué se lo ve más suelto? Porque tienen esa libertad de poder pasar arriba, porque sabe que tiene un Carrascal, que tiene un Robert Pires y Damota, que son los hombres que están permanentemente haciendo la pantalla y le permiten hacer eso. Y hoy creo que estos dos hombres pasan a ser los hombres invisibles, pero son muy importantes dentro de este esquema que está teniendo Bernay. Sí, lo que estás destacando es muy importante, Gustavito, con mucho criterio, porque este equipo de Cerro es mucho más ofensivo que el Cerro el año pasado. ¿Por qué? Primero, que tiene un volante menos. No es un detalle menor. Sí. Independientemente de la posición de Pachi, de que él intenta armar de vuelta una línea de la mitad de la cancha, no es lo mismo. No es lo mismo. De por sí, ya es un equipo más ofensivo. Alan Núñez, que terminó siendo el lateral derecho, no tiene la misma profundidad que Enzo Jiménez. Cerro Porteño ataca con los dos laterales de forma simultánea. Es decir, prácticamente queda con dos en el fondo o con tres, teniendo en cuenta de que Pires Damota siempre es incluso el hombre más retrasado por detrás de Carrascal. O sea, estamos hablando de un equipo que te mete fácilmente 7 jugadores por delante de la línea de la pelota. O sea, este tipo de equipos generalmente tiende a sufrir algún que otro inconveniente defensivo. Lo ha sufrido, pero no
en grandes medidas este Claro. equipo de Cerro Porteño. Por Bueno. eso estamos hablando de lo que destacó Gustavito, realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos antes del arranque de la temporada, habíamos dicho, Cerro tiene que cambiar todo el mediocampo, porque Sí. los 3 volantes ya no están. Exacto. Bobadilla transferido, los otros 2 al servicio de la selección nacional. Iba a retomar la titularidad un hombre que fue muy discutido el año pasado, sobre todo en el primer semestre, el caso de Carrascal, y Piri Mota, que nunca pudo recuperar su nivel después de la lesión. Sí. Hoy Del hombro. ambos la están rompiendo. Exacto. A tal punto, que a los que vienen de la selección le va a costar entrar en el equipo. Totalmente de acuerdo. Eso por un lado. Van a tener que esperar. Y van a tener que Van esperar. a tener que esperar. Pero la importancia del papel tanto de Piris Damota a gran nivel y de Carrascal, también como una cuestión de analogía nomás. Es lo mismo que ocurre en medio campo explosivo. ¿Por qué explosivo Sportivo Luqueño en su fútbol, por ejemplo? ¿Por qué? Porque tiene 2 extremos muy Sí. hábil y rápido, como el caso de Maná, el caso de Fretes, ¿verdad? Pero tienen 2 guardaespaldas de la experiencia de Rodrigo Rojas y de Jorge Mendoza. Sí. Entonces, Se equilibra. Se equilibra. Es el espíritu nomás quiero capturar. Sí. ¿Verdad? Y es lo mismo que ocurre en estos momentos con el equipo de Cerro Porteño, como ustedes lo acaban de explicar. No voy a volver a reiterar la misma idea y el mismo concepto. Lo cierto, lo concreto, lo real, es que tenemos a un equipo único puntero, 6 de 6, no sé, 2 de 2, también se puede decir, 2 partidos jugados, 2 ganados, Contundente. y contundente, o sea, con mucha autoridad. Hay que ver cómo los rivales le estudian a Cerro Porteño y contrarrestar, porque ahora todo el mundo apunten a Cerro Porteño. Sí. Primero por el liderazgo y en segundo lugar por la autoridad y la contundencia futbolística que plasman la cancha. Sí, es que el que enfrenta hoy o el que va a enfrentar a Cerro Porteño tiene un trabajo extra. ¿Verdad? ¿Cuál es ese trabajo extra? Tratar de cortar esos circuitos para que Cerro no pueda tener ese cambio de ritmo que tiene, ¿verdad? Sí. Porque cuando te gana, y es muy difícil porque lo terminas corriendo de atrás. Entonces ahí se complica absolutamente todo. O sea, es un trabajo extra que tienen los equipos de Cerro Porteño. Este equipo de Cerro, yo creo que todavía incluso no ha llegado a su techo. No. Yo considero que hay 3 factores que el hincha de Cerro entiende y por eso se ilusiona. Está jugando muy bien, está siendo efectivo, contundente, la cantidad de goles que tiene Cerro dentro del campeonato está acorde realmente a lo que se esperaba de mitad de cancha para adelante, pero hay factores que todavía a mí me indican de que Cerro no ha llegado a su techo. Por ejemplo, factor número 1, Carrizo está jugando 5 puntos, 6 como máximo. Él no está preciso. Él no está siendo el conductor del año pasado. Sí. Aún así, el equipo no se resiente. Pachi va a recuperar eso. Churín en algún momento se le va a abrir el arco. Porque es un goleador. Se le va a abrir el arco. Más temprano que tarde, más tarde que temprano. Hoy no se resienten tanto el equipo porque tiene otros goleadores, ¿verdad? Y después, con la presencia, con el retorno de lateral derecho, más Viera, más Peralta, Cerro gana en plantilla. Va a ganar en banco. Entonces va a tener otras opciones igualmente el técnico de Cerro. Por eso, aquellos equipos que quieren ser protagonistas y quieren salir campeón, este es el momento de tratar de frenarlo a Cerro, porque de lo contrario, cuando la máquina esté más aceitada y esté todo mucho más compacto, misma situación con Libertad. Sí. Estos son los partidos que vos tenés que tratar de frenarlo a Libertad. Así mismo porque de dijo, lo contrario se te va. Claro, así mismo opinó y tiene la línea de pensamiento similar al tuyo, Tano. Por ejemplo, Rodrigo, en sus declaraciones la vez pasada, me refiero a Rodrigo Rojas, Sí. dijo, en la medida que se vaya afinando los equipos y transcurran la fecha, y todo va a ser más difícil, más complicado, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, en estos momentos, aquellos equipos que quieren tener ambiciones, como dijiste, Tano, tienen que tratar de contrarrestar a equipos poderosos como el caso de Cerro Porteño y Libertad, porque ellos tienen una gran ventaja con respecto a los demás. ¿En qué radica esa ventaja? Lo que acabas de decir, en el banco, la calidad de banco. La calidad de banco. El partido que estuve observando
el de Libertad, el 2-1 ante Sportivo Luqueño. Increíble el banco, las alternativas que maneja el conjunto de Libertad. Entró Merlini por Sanabria. Se lesionó a los 27 del primer tiempo. Entró Campuzano ¿por quién? Por Ale Silva, 33 del segundo tiempo. Iván Franco por Elvio Vera, 18 del segundo tiempo. ¿Sí? Y entró Vareiro por Lorenzo Melgarejo. Sí. Y entró Roque por Cardoso. Sí. No sé cómo explico. Bien, no entró Huguito, por ejemplo. No entró Huguito. Y después lo tiene que recuperar Tito Villalba para el segundo semestre. Para el segundo semestre. Es decir, a ver. Tiene que volver Marcelo Fernández. También. A ver, Merlini, Campuzano, Franco, Iván, Vareiro, Roque. Cualquiera de estos 5 o los 5 pueden arrancar un partido jugando en Libertad. Sí. Cualquiera pueden arrancar el partido sin ningún problema. Sí. Bueno, entonces ahí radica una gran ventaja de es estos el as equipos. que tiene la manga Libertad. Totalmente. La plantilla frondosa que tiene, la calidad. Sí. Pues no es una cuestión simplemente de cantidad, sino es también de calidad. Sí. Pues tiene cantidad y tiene calidad. Totalmente. Este es un campeonato de resistencia donde el que tiene más va a sacar un poco más de así ventaja. mismo es. Pero eso es importante recalcar, Tano, en lo que mencionas. La teoría te dice, los equipos van a ir de menos a más, y en este caso la manera que está jugando Cerro te hace indicar que va a ir de menos a más, y a los equipos les va a ver obligado. Yo creo que en algún momento los equipos van a jugar con doble lateral cuando juegan con Cerro. Para tratar un poco de cubrir y paliar esa situación, porque es muy difícil. Cuando te encaran para los laterales. Yo no sé si habrá un diseño táctico que sirva, digamos, para contrarrestar cuando hay muchas virtudes juntas. Si son ellos solos nomás y el resto no acompaña, y ellos están sintonizando en AM y el resto de los compañeros en FM, no pasa nada tampoco. Sí. Lo que pasa es que acabamos de decir, hay un guardaespaldas o dos guardaespaldas, los que ahora ponen un poco la cara visible de este equipo de Cerro Porteño, que son Iturbe y Cecilio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero hay todo una logística futbolística detrás de ellos, que lo apañan, que lo arropan, que optimizan las grandes cualidades de los dos. Sí, yo creo que en este momento yo pagaría por ver, por ejemplo, 2 partidos, ¿verdad? Considero que hay 2 equipos que le pueden llegar a complicar a Cerro, o por lo menos hacerle buenos partidos. ¿Libertad Guaraní? No, sacando Libertad es automático, candidato uno para ser campeón, ¿verdad? Y aparte todo lo que tiene. Uno es Luqueño, le tengo muchísima fe a este Luqueño, y el otro es Guaraní, porque los dos tienen velocidad y tienen solidaridad, ¿verdad? Sí. Y lo primero que tenés que hacer para intentar cortar el circuito de Cerro, ser un equipo solidario, ¿verdad? Y eso nos mostró Guaraní frente a Libertad, por ejemplo. Y también Luqueño contra Libertad. También Luqueño contra Libertad. Pero aparte de la solidaridad, ¿sabes qué tienen estos dos equipos, Guaraní y Sportivo Luqueño? Apoyando tu postura sobre el particular, tu enfoque. Intensidad y velocidad. Porque para sorprender a este Cerro, muy ofensivo, vos necesitas esa intensidad, ese cambio de ritmo y esa velocidad para intentar ganar justamente la espalda de los jugadores de Cerro. Repito, un equipo muy ofensivo que te coloca mucha gente por delante de la línea de la pelota. Y en este mismo momento considero que esos dos equipos les pueden hacer partido. No digo de que le van a ganar a Cerro, que todo ese tipo de cosas. Digo partidos equilibrados, donde puedan mostrar, por ejemplo, dónde se le puede dañar a este de Cerro. Así mismo. Por ejemplo, antes de embarrar la cancha del partido, vamos rápido a esto nomás. Antes de embarrar el partido, el árbitro VAR fundamentalmente, ¿verdad? En el partido Libertad Sportivo Luqueño. ¿Recuperaba la pelota Libertad en el fondo? Sí. Pelotazo. Culminaba la jugada, pero con una propuesta colectiva. Recuperaba en el fondo Luqueño, culminaba la jugada en ofensiva con una propuesta estupenda. Ida y vuelta. Sí. Ida y vuelta. Bueno, entonces es un poco la ratificación de equipos que están bien preparados para desarrollar el libreto preestablecido de parte lo de Libertad normal. Acá lo que vale la pena destacar lo de Luqueño. Sí. Un equipo atrevido que siempre salió a buscar el resultado. Y lo de Guaraní. Y también lo de Guaraní, un equipo nuevo. ¿Verdad? Guaraní tiene la responsabilidad siempre, pero estamos hablando de un equipo nuevo, 90% nuevo, incluido el entrenador. Esa es la realidad.
Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos aquí en Deporte Total. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bien, son las 11:46. Nuevamente el hincha de Cerro acompañando al equipo. Ayer al mediodía, cuando hablamos con el presidente Ameliano, nos dejó la sensación de que no se iba a llenar y no se iban a vender todos los tickets. Finalmente se vendieron todos porque la propia gente de Ameliano informó de que las entradas fueron agotadas, sí, ¿verdad? Ayer por la tarde. Y finalmente el hincha de Cerro de vuelta dijo presente en ese escenario. Ahora la próxima fecha Cerro indica que tendrá que jugar el lunes casi a las 9 de la noche. Indudablemente, es una buena impresión, es que el equipo también motiva y esto hace, el hincha de Cerro sabe que está armando un buen plantel, se armó un buen plantel y esto permite que el hincha de Cerro acompañe. Además, siempre en Villaliza, cuando los equipos estuvieron bien, siempre acompañaron pese al horario, pese a lo que se tenga, y va a ser una gran prueba. Yo creo que vamos a tener otra vez un excelente marco el día lunes en el Defensores del Chaco. Lo que pasa es que Cerro sale de su casa habitualmente, y eso comentábamos la semana pasada. Cerro maneja habitualmente de local cerca de 18-20 mil personas por promedio cuando es local. Y en el Defensores le resta un poquitito, pero con este rendimiento de Cerro Porteño yo creo que va a mantener, incluso estaría superando, se va a enfrentar a un equipo de 2 de mayo que ayer ganó también, seguramente va a traer, pese a la distancia, va a traer también un poco de gente y es una gran propuesta. Ahora los horarios sí, va a complicar, pero hoy ese entusiasmo que genera dentro de la cancha también se extiende fuera de ella. Sí, yo creo que si Cerro podía jugar en su cancha, íbamos a estar hablando de 20.000 personas, ¿verdad? Fácilmente, en la nueva olla, porque le gusta al hincha de Cerro ir a su cancha. Hay que recordar de que en la cuarta fecha, Cerro Porteño irá a Mallorquín. Finalmente General Caballero va a ser el local en su casa, ¿verdad? Queda descartado lo de Ciudad del Este y lo de Encarnación. Es decir, el lunes Cerro Porteño va a jugar con el 2 de mayo, y en la cuarta fecha, el fin de semana siguiente, estará visitando Mallorquín para jugar contra General Caballero. Y en ese mismo fin de semana también Olimpia saldrá de la capital, sí, porque jugará en Encarnación. En Encarnación. Y uno presume, como Cerro juega lunes, lo más probable es que juegue domingo, haciendo rápidamente la hipótesis. Olimpia juega sábado y lo más probable es que juegue sábado en Encarnación. Sacando un poco ya, hoy se resuelve esto en la divisional para ver lo que va a ser esta cuarta fecha, y sería la semana de inicio de mes. Inicio de febrero. Inicio de mes, donde uno se imagina que si sigue en esta racha va a quedar chico el estadio de Juan León Mallorquín, pero esto ocurre también porque mucha gente, ¿por qué no van al 3 de febrero? Pero en el 3 de febrero hay un evento. Por eso ya no traslada, porque uno se imagina, era el momento de meter mucha gente en Ciudad del Caballero, y uno, si viene en esta racha, Cerro Porteño no me queda
la duda de que íbamos a tener un estadio totalmente repleto en el estadio del 3 de febrero con la presencia del 3 de febrero, pero dada la circunstancia y además salir de Juan León Mallorquín, ir hasta Encarnación, yo no sé que no le iba a agradar para nada a la gente de Mallorquín. Es como salir de su casa teniendo un estadio coqueto, bonito, si bien para 10.000 personas, pero va a dejar de lado la recaudación, pero va a tener en su escenario, va a tener el calor popular también de su gente, el acompañamiento, y se va a jugar en Juan León Mallorquín. Sí, porque si tomamos como referencia la cantidad de espectadores de un estadio y otro, no hay mucha diferencia como para hacer una diferencia económica, reitero. Me refiero al Carendí con respecto al Villalegre. Sí. Ahora, lo de Ciudad del Este sí, porque ya estamos hablando de 26.000 lugares. Ya es otra cosa, ¿verdad? Pero finalmente General Caballero decidió mantener la localía y va a recibir a Cerro Porteño en esa cuarta fecha. Esa programación que decís para mí es espectacular, Gustavito, porque coincide con el carnaval, partido en Encarnación sábado, para tomarse justamente esa gente que pueda ir a Encarnación el fin de semana en esa ciudad, compartir y a disfrutar de la noche del carnaval, y el domingo, en este caso, en Juan León Mallorquín para el partido entre General Caballero y Cerro Porteño. Y bien distribuido cada uno. Uno va por ruta 2 sí, y el otro por ruta 1. Claro. No habría inconvenientes en ese sentido de cruces, incluso cuidando el tema de seguridad para que se juegue estos equipos. Te decía, Tano, y esto conversamos, ¿será que a Cerro esas pelotas largas no le podrán hacer y causar algún daño? Tratar un poco de jugarle a la segunda pelota, porque recién te comentaba, dentro de las posibilidades para cortar, para bloquear, jugar con dos laterales, y ver ese ser un equipo más frontal, tratar de parar las dos líneas de 4 si así es necesario, y tratar de buscar la segunda pelota por ahí para tratar de causarle un poco de daño y desacomodar lo que hoy es Cerro Porteño, Tano. Sí, sobre todo cortar los circuitos, ¿verdad? Y estar bien ordenado como para no intentar darle espacio a Cecilio o a Iturbe. El problema es que no puedes defenderte todo el partido. En algún momento tenés que estirarte, y esos son los momentos donde Cerro Porteño aprovecha muy bien los espacios. Acá, por ejemplo, estamos viendo la previa al gol de Iturbe, donde él roba, cómo genera los espacios Cerro, ¿verdad? Retrocede Cecilio, mete una diagonal Carrascal para crear ese espacio que primero es ocupado por Carrizo, después Churín, ¿verdad? El rebote y el error del hombre de Ameliano, es decir, forzando la situación, porque aquí terminó forzando al error la gente de Cerro Porteño con esa presión alta, ¿verdad? Y si bien se habla mucho de la imprecisión o el momento que está viviendo Pachi Carrizo, para mí sigue siendo importante. Cuando un jugador no tiene esa referencia posicional, para los defensores son más difíciles de encontrar. Y Pachi de repente te aparece por derecha, te aparece por izquierda, te aparece jugando como incluso hasta como media punta por momentos dados. Eso te genera te diría hasta desacomoda cualquier línea defensiva y muchos problemas para los defensores que pierden la noción de la marca. Uno mira lo que fue el partido también y rápidamente entre Tacuary y Olimpia, donde los zagueros centrales no tenían esa referencia de marca. Estaba Camacho y Ruiz, que jugaron de delantero y no encontraban esa referencia, y hoy creo que Cerro Porteño hace lo mismo, al tener al único hombre referente que es Diego Churín. Al salir por momentos Churín, por momentos se mete Pachi Carrizo, por los costados siempre están, ayer no estuvo Iturbe titular, pero al segundo tiempo sí, con Cecilio Domínguez, y eso por momentos genera esa incertidumbre en los defensores y van creando los espacios, con lo cual te desarticula cualquier tipo de defensa, y eso hace que Cerro Porteño se vuelva más peligroso cada vez que ataque, y a la hora de pasar te pasan 4, 5, 6 jugadores tranquilamente en ofensiva y te causa daño en todo momento. Ahí está la virtud que hoy está teniendo Cerro Porteño, teniendo bien la pelota, de buen manejo y creando esa presión permanente. A la hora de perder, Cerro recupera rápidamente el balón. Lo escuchamos el técnico de Cerro, a Víctor Bernay. La sensación del juego es que tuvimos un primer tiempo en donde, si bien fuimos protagonistas por querer tener la tenencia del balón, no encontramos los canales por donde deberíamos ir, y eso no nos hizo aún más protagonistas en el juego. Si bien generamos situaciones de gol, pero la intención era buscar de otra manera, de otra forma,
que sí lo encontramos en el segundo tiempo. Con respecto a la entrega del equipo, la verdad que para mí es un orgullo ver cómo no solamente en cada partido dejan la vida, sino en cada sesión de entrenamiento, y cómo el equipo asume responsabilidad de cada futbolista y también se transforma en ser solidario, que es un valor importante también, y a veces asume roles de otros compañeros porque se doblaron al ataque y tuvieron que regresar en otra posición. Para mí es un orgullo poder ver cómo entregan en cada pelota y la toman a cada una como la más importante del juego. Y bueno, ese es el ADN de este grupo, y esperemos que eso nos dé también los frutos y nos pueda dar la sensación de que estamos por un camino importante. Yo creo que más allá de los nombres que ingresaron, logramos estructurar y encontrar los canales de progresión para llegar a área. Juan Manuel hace una conversión de gol por una lectura de juego que tiene, y bueno, su experiencia lo ha llevado a robar ese pase, pero siempre trabajamos con robo de pases de sorpresiva para poder defender a un atacante o a un rival que no está siendo defendido en ese momento. Entonces se prepara muchas veces esa cuestión que se trabaja en la presión sorpresiva. Ferfer y Alfio son dos goleadores al igual que Diego, y hoy por suerte Ferfer pudo convertir, que para mí eso también es importante, y los que estaron junto con Alfio. Entonces estamos con la posibilidad de ir recambiando características, de ir poniendo en cancha jugadores que por ahí tampoco habían tenido el trajín de la fecha anterior, entonces estaban un poco más frescos. Bueno, eso es lo lindo de tener un plantel, y lo lindo de tener un plantel comprometido como se han comprometido ellos, y eso a las claras se está demostrando de que el que ingresa va a dejar la vida por este club y por este plantel para poder alzarse con el tema. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticCasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol-PY. Copetrol, vamos. A Turín le rebató la pelota. Ahí está Iturbe, tiro, gol. ¡Gol! Cerro Porteño, Cerro. Grítelo, grítelo, grítelo.
de la ciudad azulgrana, Juan Manuel Iturbe, pícaro como siempre, el público esperaba de él algo más, aparece Iturbo, sí, Iturbo pero con picardía, con viveza, aprovecha un regalo, busca una asistencia para Cristóforo, pellizcó la pelota, anuló el arquero, la manda al fondo, magnífica definición, Arco Norte, tercero del partido, segundo para Cerro Porteño, para el Club del Pueblo, para la Vita más uno, Juan Manuel Iturbo, sí, así le gusta al hincha de Cerro que se lo llame a Juan Manuel Iturbe, el marcador ahora, Cerro Porteño 2, Ameliano 1. La opinión de Jotita Bernabé. Demostrando Juan Manuel Iturbe que no solamente es rápido, es pícaro. Leyó perfectamente la jugada cuando lo habilitaron a Churín al borde del área. Le rebota larga esa pelota. Increíblemente Cabrera mete un pase retrasado para Cristóforo. Apareció Iturbe intuyendo la intención del central de Ameliano para robar la pelota, gambetearlo a Cristóforo y después con la pierna zurda define suave, colocadita al fondo del Arco Norte por Juan Manuel Iturbe. Cerro Porteño vuelve a ponerse en ventaja en el partido. Le está ganando Ameliano por 2-1. El gol se produjo, Robert. A los 17 minutos de esta segunda etapa. Dani. Estaba en el banco y apareció el ídolo del Ciclón, Juan Manuel Iturbe. Gianluca. Y ya es el segundo gol en lo que va del campeonato de apertura para Juan Iturbe en 2 presentaciones. Séptimo tanto con la camiseta de Cerro Porteño en 30 partidos. Muy bien, ahí estamos compartiendo uno de los goles de este Cerro Porteño dentro de este campeonato de apertura. Y ahora la misión de Cerro es mantener. Va a enfrentar a un equipo guapo el próximo día lunes, al equipo del 2 de mayo, que ayer ganó por primera vez dentro del torneo. Y la consigna será mantener rendimientos. Claro, y además yo creo que esta explosión, este contagio que genera Cerro Porteño, tiene que mantener a lo largo y ancho de la apertura. Ya está sacando una ventaja importante con respecto a lo que significa, empezó recién, 2 puntos. Ventaja importante con respecto a Libertad. 2 puntos son 2 puntos, porque cada punto va a ser peleado con Libertad, que es el candidato natural, ¿verdad? Y hay que ver un poco qué pasa con Libertad también. Pero lo cierto es lo concreto, lo más importante de todo esto es el nuevo Cerro Porteño que contagia y que entusiasma. ¿Qué tal, Luis Enrique? Bien, Tano, un saludo a la audiencia de Deporte Total. Es naturalmente Libertad un candidato, pero yo creo que hoy, naturalmente, por rendimiento y por fútbol, el equipo de Bernay es hoy también serio candidato. No. Es el equipo que mejor juega futbolísticamente. El que ha demostrado en 2 partidos estar bien físicamente, con los jugadores en punta de pie, muy bien. Jugadores importantes como Piris Damota, como Carrascal, que para mí han sido los mejores jugadores de Cerro Porteño en los primeros partidos. Piris Damota ya lo había hecho en los 2 partidos amistosos que jugó Cerro en Colombia, y lo está ratificando fecha tras fecha en el campeonato. Es cierto, son 2 partidos, pero en 2 partidos, ¿qué mostró Cerro Porteño? Identidad futbolística, contundencia, tiene 7 goles en 2 partidos, 7 goles en 2 partidos, tiene el equipo de Bernay. Y con Cecilio jugando bien, con Iturbe, que si mantiene esta determinación, su velocidad es extraordinaria, su lectura de jugada. El gol que anota es porque está concentrado en el partido, porque tiene lectura de juego y tiene una gran velocidad. Ahí la historia comenzó a cambiar en el compromiso de ayer en Villaliza. Lo decíamos con Jotita Bernabé. Cerro pudo haber marcado 3-4 goles más Cerro Porteño. Hubo opciones en donde falló Alfio, después falló Cecilio, pero el propio Iturbe otra vez intentando. Yo creo que Cerro, así con este camino, es cosa seria. Escuché que hace rato Gustavo hablaba de estadísticas. El lunes va a ser una prueba estratégica para mí en cuanto a la presencia de público. El partido se va a jugar primero un día lunes, segundo 20:50. No hay que olvidar el problema de colectivo que se tiene a esa zona de donde está el Defensor del Chaco.
La vez pasada sorprendió Cerro llevando mucha gente. De día se tiene ese problema, imagínate de noche. Y por eso digo, entonces, es una prueba importante. Si el próximo lunes el Defensor del Chaco tiene 15.000 personas, 15.000 personas nomás, fíjense, soy consecuente por la situación, horario, día y el problema del transporte público para el hincha del Cerro Porteño, para ese pueblo que va a la hinchada. Si el lunes el partido de Cerro Porteño frente a 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, que ayer también ganó en su estadio, tiene 15.000 hinchas de Cerro Porteño, Cerro definitivamente es que está motivando a su gente. Ayer la cancha de Sol de América, poca comodidad suena fuerte. Cuando decimos poca comodidad, hablamos por la capacidad, porque hay muchísima gente. Un partido de gran convocatoria siempre es un partido de alto riesgo y con más razón cuando la cancha no se acerca a la capacidad real. Entonces, o sea, que necesita la atracción que tiene este En una partido. palabra, Cerro no puede jugar ahí. Sí. Con esta convocatoria. No, con esta convocatoria, es decir, Cerro, Olimpia, siempre es un riesgo. No, es un riesgo. No, nada en contra de la cancha de Sol de América, una cancha donde da gusto ir a ver el partido. A nosotros nos toca muy bien porque vemos de cerca a los protagonistas, estás en contacto con el público, hay mucho verde, lindo ambiente, la cancha es buena, la pista es buena. Digo, estamos hablando de la capacidad de las tribunas para el público, pero definitivamente es para entusiasmar a Cerro Porteño. Yo, hincha de Cerro Porteño, yo cerrista, así como están las cosas, no dejo de ir a la cancha. Yo cerrista, yo hincha de Cerro Porteño, no me voy a perder un partido si esta va a ser la actitud de mi equipo en cada compromiso, porque Cerro está demostrando muchos puntos positivos, individualmente, colectivamente, físicamente, cosa que antes no tenía Cerro Porteño. Hoy ves a sus jugadores finos. Cerro llegó a ser una lágrima y hoy Cerro ha recuperado esa alegría de jugar al fútbol, porque tiene otro rostro, un equipo suelto, un equipo dinámico, un equipo muy ambicioso y sobre todo con mucha convicción. Es el perfil y el rasgo que espera siempre, repito, el hincha de Cerro. Así quiere verle a jugar al cerrista. Y dijimos la vez pasada ya en la mesa también lo mismo, comparamos. La época de Nelson Aedo Valdés. Corría pelotas imposible, jamás iba a alcanzar, pero él corría igual. Y la tribuna lo ovacionaba. El espíritu, la actitud, el sacrificio, mojar la camiseta, esos siempre fueron cualidades y virtudes que el hincha de Cerro Porteño supo valorar en sus jugadores. Pero hoy no solamente, es decir, es cierto, Aedo corría mucho, a veces corría innecesariamente, como decir, pero hoy en día los que corren en Cerro Porteño con inteligencia corren, pero corren y lo están haciendo bien, porque realmente lo que camina Piris de Mota con sus movimientos, lo que está caminando con su lectura de juego Carrascal en la mitad de la cancha, son piezas claves, estratégicas en este equipo de Bernay. En este mismo momento, Fabricio Peralta está jugando muy bien en la sub-23. Estaba Viera, no sé cómo van a hacer estos chicos, pero hoy Piris de Mota está jugando con nivel de selección. Es ese Piris de Mota que rompía los ojos antes y que le valió la transferencia. Ese es Piris de Mota. Y hoy Carrascal está recuperando ese gran nivel que hizo que Cerro adquiriera su pase. Sí. ¿Verdad? Porque Carrascal está jugando muy bien. Muy bien. Los dos en la mitad de la cancha. Y a esto tenés que agregarle a Iturbo. Así le gusta al hincha de Cerro Porteño que se le diga a Juan Manuel Iturbo. Y ni qué decir Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez, este Cecilio Domínguez que estamos viendo hoy en Cerro Porteño, es un Cecilio Domínguez que tiene que llegar a la selección si mantiene. Son 2 partidos. Si perseveran, porque siempre se hablaba pues un poco de ese cuidado especial que tienen que tener, de ese cuidado fuera de la cancha, particularmente estos jóvenes. Pero, ojo, el nivel de Cecilio Domínguez, el nivel de Juan Manuel Iturbe, para nuestro fútbol es mucho. Este momento futbolístico, claro, por eso marcan la diferencia. Este nivel futbolístico es Cerro Porteño, quiero verlo en este momento, fantasía total. La próxima fecha, Cerro Libertad. Gana Cerro. Y no sé quién va a ganar. No, yo te digo que gana Cerro. Ah, bueno. No, pues ¿acaso solamente vos podés arriesgar resultados? Yo te digo que presente, hoy futbolísticamente. No, yo no digo que no, pero vos pues dijiste,
fantasía total. Hoy este Cerro le gana a Libertad, hoy, a Libertad, así como está jugando Libertad. Este equipo de Cerro le gana a Libertad. Guaraní casi le ganó a Libertad. Luqueño le costó a Libertad, con polémica, ganarle a Sportivo Luqueño. Y Luqueño un buen equipo, buen partido. Pero Cerro, así como está hoy, si vos me pones la próxima fecha, yo lo pongo como candidato a Cerro Porteño sobre Libertad. Y coste que va a decir la gente incoherente solo Enrique si vos le pusiste a Libertad como candidato uno. Sigue siendo el candidato, estamos hablando de presente, porque una vez que se aceiten los equipos, verá, vos mismo dijiste la vez pasada, Libertad se aceita este plantel que tiene Libertad y no va a ser fácil, ni para Cerro Porteño, pero hablando del presente, del momento de los dos. Por eso. Eso no estamos conjeturándolo, claro, no es viable, claro. Hacemos una fantasía, estamos imaginando, y te doy la derecha, estamos imaginando una situación que no se va a dar, por supuesto, ¿verdad? Pero la manera, justamente para que vos puntualices y enfatices este presente futbolístico de Cerro Porteño, la manera en que está jugando, y todavía vamos a imaginarnos un motor gasolero en pleno mes de junio, el caso de Libertad, que tiene que calentar el motor para poder funcionar bien, sí, ¿verdad? Que necesita un poco de tiempo. Para ese duelo específico, por ejemplo, faltan 2 partidos. Claro. Y con 2 partidos más vamos a ver un Libertad mucho más suelto. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Mucho más suelto, con Alex Silva ya probablemente totalmente compenetrado en ese medio campo de Libertad. Sí. Entonces, se viene un... Claro, por eso. Yo va a venir una atracción realmente espectacular en la quinta fecha. ¿Y en la previa un clásico? Por eso, sí, porque en la sexta es Cerro Olimpia, sí. Olimpia Cerro. No, yo decía eso porque Benicio dice en fantasía total en este presente. En este presente, Cerro. Es Cerro, para mí. Es decir, supongamos que la próxima fecha es Cerro Libertad. Por lo que han mostrado los dos, mi candidato va a ser Cerro Porteño. Sí. Claro. Va a ser Cerro Porteño. Yo coincido con ese especie de pronóstico, pero yo considero que 2 partidos más ya le va a servir a Libertad para soltarse definitivamente. Y justamente va a tener esos 2 partidos. Y ahí ya vamos a ver otra situación. No, pero yo estoy de acuerdo, por eso yo aclaré bien, no que la gente de Libertad no diga, pues como yo le pongo, mi candidato uno pues Libertad. Ante el campeonato yo dije Libertad, pues por plantel, fantasía, por lo que venía jugando, porque siguen siendo todos juntos, es el candidato Libertad. Pero vos dijiste después del triunfo frente a Sportivo Luqueño, claro, tiene que aceitarse, ir mejorando este equipo de Libertad que tiene grandes jugadores. Porque vos creo que en tu comentario final o en qué momento dijiste, mira quién entra, mira quién sale. Sí. O sea, sale quién, mira quién entra. Claro. ¿Verdad? Salía Tacuara, entraba Roque. ¿Verdad? Salía Alejandro Silva, entró Campuzano. Salió Elvio Vera, el más floquito, entró Iván Franco. Bautista Merlín en vez de Lucas Sanabria, que se lesionó. No, Libertad en plantel. En plantel tiene calidad y es largo. Y cantidad. Sí, tiene calidad y cantidad. Sí. Calidad y cantidad. Para 2 campeonatos. Pero vamos a ver, a mí me entusiasma. Lo lindo. Está el campeonato. No lo citaste a Aguilar. ¿Cómo? Willy Mendieta tampoco tuvo actividad. Sí. Marcelo Fernández tiene que volver a la selección. Sí. No, por eso digo, yo estoy muy entusiasmado y hasta ahora no me están fallando. No me han fallado nada. Imagínense ustedes, ayer, el presidente de Ameliano nos puso en zozobra. Estaba negativo, que la entrada, que pito, que flauta. Al final, se vendieron prácticamente todas las entradas. Pero ese es un perfil. Ese a lo mejor le hizo una estrategia, pudo haber sido. Yo creo que es una estrategia, o sea, para decirle al hincha de Cerro, ¿cómo no van a venir al partido? Correcto. El hincha de Cerro quería ir. No, pero decía Dani Troche ayer, cuando en pleno partido, que la gente iba entrando todavía, como pasó la vez pasada en el Defensor del Chaco ese viernes en la inauguración con la gente de Olimpia, y como pasó también el domingo con el partido de Cerro Porteño en el Defensores, que la gente iba llegando sobre 15, 20 minutos. Yo hablaba con José Franco, le decía a Messi Franco, le decía, pero José, ¿es cierto que sigue entrando? Y yo me fijaba en el cronómetro, en el tiempo de juego, eran 20, 25 minutos y la gente seguía entrando a las preferencias en el partido de Cerro Porteño en su debut en el campeonato. Pero está entusiasmando todo, eso es lo lindo, está entusiasmando a los equipos. Nosotros dijimos con Benicio, particularmente vos, Benicio, después de aquel partido que vimos de Luqueño con 2 de mayo, que 2 de mayo tiene poco nombre, pero se puede acomodar muy bien, que esto y flauta. Cuando corrigió su defecto. Bueno, ayer jugó con una presión muy importante. Sí. Era su primer partido después de 15 años y un poquito más de local en Pedro Juan. En su casa. Ante un rival. Y mucho público.
con un rival de Copa Libertadores de América. Sportivo Tiniense, que tiene un técnico que hace rato lo dirige, un equipo que juega bien, que es ordenado tácticamente, le ganó 2 de mayo. Le ganó 2 de mayo. ¿Y qué hizo? Respondió a esa gran cantidad de gente que tuvo el estadio. Y va a ser protagonista. Se dijo al final cuánta gente se tuvo. No. Pero fácilmente se superó las 8.000. Sí, escuché eso, que Gianluca decía algo así como 8.000. Sí, fácilmente. Bueno, y eso es un número importantísimo para un equipo. Claro, no, 8.000 personas, y era un partido 2 de mayo Trinidense, con todo el respeto del Triqui, no era un partido entre 2 de mayo Cerro, 2 de mayo Olimpia, por ejemplo, o 2 de mayo Libertad. O Guaraní. ¿Verdad? Hoy Libertad es atrayente por los jugadores que tiene, claro, por el plantel que posee, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el campeonato está muy bien encaminado. La cancha está impecable. Sí, el 2 de mayo, muy linda. Si el 2 de mayo, así como otrora hacía la selección nacional en la década del 90, si el 2 de mayo convierte su cancha en bastión, ¿verdad? Va a ser protagonista del campeonato. Y tiene argumento. Cuando se acomodó, corrigió los defectos tácticos con que arrancó en la República de Luque, hay que tener en cuenta su debut en el campeonato como visitante y en un ambiente muy especial como es la República de Luque, ¿verdad? Y no decepcionó. A mí me gustó el segundo tiempo, por ejemplo, del 2 de mayo en aquella oportunidad. Por eso tiene argumentos válidos futbolísticamente hablando. Por eso, buena concurrencia, victoria importante para este equipo, que va a enfrentar a Cerro Porteño, va a tener un rival sumamente difícil, el cuadro Pedro Juanino va a jugar ante el mejor equipo del presente en el campeonato. El equipo que hasta ahora ha mostrado contundencia, es el único puntero del campeonato y que está jugando bien, como es Cerro Porteño, incluso con muchas figuras. Yo realmente estoy muy entusiasmado con el campeonato y me alegra que Cerro Porteño esté demostrando este nivel. Cerro tiene que ser protagonista aquí, así como lo tiene que ser Olimpia, así como lo debe ser Olimpia, así como lo debe ser Guaraní. Tenemos que tener, cuando más equipos que se pongan esa ropa, esa fajina de querer ser protagonistas en el campeonato del torneo va a ser atrayente. Y esto te están brindando clubes como el propio equipo de Soldamérica con Loro Velar. Pues hasta ahora jugó 2 partidos, no perdió. Soldamérica no perdió con Olimpia, se le escapó una victoria frente a Guaraní, situación que debe corregir. No le debe pasar a un equipo que está ganando por 2 tantos contra 0 y que te terminen empatando en tu propia casa en tiempo de descuento. Pero el fútbol es así, pero debería no pasar sin restarle mérito al equipo que pelea hasta el último minuto, ¿verdad? Pero yo estoy muy, no sé. Es que tiene una propuesta futbolística. Está bien marcada la propuesta futbolística de Soldamérica. Sí, tiene una identidad. Guaraní también tiene esa identidad de no entregarse, muchos soldados y mucha valentía, mucho coraje. Tiene muchos soldados Guaraní. Tiene muchos soldados Guaraní. Es correoso ese equipo. Y Sol está muy bien trabajado por un entrenador que sabe tácticamente como Loro Velar. Un equipo que, como decía muy bien en su comentario Carlos Gómez, le cerraba la línea de pase, marcaba la línea de pase, eso es lo que hacía, no le dejaba jugar a Guaraní Soldamérica, hasta que después encontró el camino, con guapesa, con entrega, con mística el equipo del técnico argentino, y salvó el invicto, porque son los 2 equipos que han jugado 2 partidos y han empatado los 2, ¿verdad? Porque Guaraní empató con Libertad en su debut en su cancha, frente al campeón, y Sol también, uno de visitante ante Olimpia y ahora en Villariza frente a este representativo aborigen. Y hay que tener a favor de Sol lo siguiente, un detalle no menor, el calendario, los rivales que le correspondió. El vigente, 2 partidos bravos. 2 partidos bravos. Y no lo perdió, ¿no? ¿Sumó? No sí, porque tenés que tener en cuenta que arranca con un promedio 0, viene en la intermedia, entonces los puntos para estos equipos son realmente muy importantes, por eso la victoria del 2 de mayo para mí es clave, porque de haber perdido, llegar a esa tercera fecha con 0 puntos en el fondo de la tabla promedio y después con claro, partido perdible, ¿verdad? Entonces era como para empezar a tomar cierta desesperación. Un triunfo importante desde donde se lo mire para el 2 de mayo. Sí. Desde donde se lo mire. Sí, señor. ¿Verdad? Desde donde se lo mire. Y le sacás Cerro Porteño, el resto, todos 4, 3, están todos ahí juntitos. Y creo que y lo de mayo está con 3. Y creo que los que están invictos son los que tienen 2 puntos, ¿verdad? Guaraní y Soldamérica. Sí. Los que están atrás. Y Libertad.
No, Libertad tiene 4 puntos ya. Libertad tiene 4. ¿Y están invictos? No, ya no. Yo hablo de los invictos que están abajo con 2 puntos, sí. ¿verdad? No, si la mayoría no ha perdido. Tenés General a Cerro que está Caballero. invicto, General Caballero de Marco Lleguín, invicto, Libertad, invicto, Olimpia, invicto. Y los que están abajo, ¿viste? Sol de América y Guaraní están invictos, ¿verdad? La tabla la encabeza Cerro con 6, General Caballero de Mallorquín, Olimpia, Libertad con 4, Luqueño 2 de Mayo, Ameliano con 3, Guaraní, Sol con 2 puntos, Nacional con 1 y sin punto alguno Tacuarí y Deportivo Trinidense. Mira el comienzo de Trinidense. Y el comienzo de Tacuarí también Dos creó mucha derrotas al expectativa. hilo. Bueno, ahora ya vino, ya le presentaron al bicampeón de América, Berrío. Vamos a ver si ya debuta el próximo partido, ¿verdad? Dijeron que es muy difícil todavía, porque recién este fin de semana vuelven a jugar. Para la cuarta fecha, lo más probable es que Orlando Berrío pueda ser considerado por el cuerpo técnico. Pero la tranquilidad de Tacuarí por lo menos es que contra Olimpia jugó bien. Solamente le faltó convertir. Y mirando un poco a la gente que le gusta el automovilismo y la Fórmula 1, hoy en ese arranque se lo vio más ligero a Cerro. Que así dicen lo que salió con menos combustible y está muy rápido. Está muy rápido y los otros equipos deben tal vez salir un poco más pesados, y el caso de Libertad, el caso tal vez de Olimpia, de los otros equipos deben tratar de soltarse un poco más para tratar de alcanzar esa velocidad que está llevando Cerro Porteño. Bueno, 12:20, le escuchamos a Robert a vuelta de pausa. Lo último de Olimpia, a vuelta de Robert. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bueno, en un ratito está lo de Olimpia. No está nada tranquila la situación en Olimpia. Tenemos 3 kits de Zika para regalar en el Instagram de la 780. Esto están viendo en pantalla. Estamos regalando. Seguir a la página de Zika Paraguay y seguir a la radio. Dejar tus 3 últimos números de cédula de identidad y participás. Llevamos todo. Incluso frente al Tano tenemos también, frente a Benicio. Va todo hoy. Hoy regalamos todo. A ver, ahí también el kit que tiene ahí Gustavo. Va todo. 3 kits de Zika en el Instagram de la 780M que están viendo en pantalla. Regalamos todo hoy. Todo. Y si nos vienen a retirar el que está frente a mí, llevo yo. Pero no podés llevar, Benicio. No, esto es para los oyentes de la radio, para los televidentes. Bueno, además yo sé muy bien qué hiciste anoche. Seguir a la página de Zika Paraguay y seguir a la radio. Dejar sus 3 últimos números de cédula de identidad y ya está. Miran pues este murocal. Uy, qué lindo. Y a ver qué hay adentro. Ah, la pucha. Hay de todo acá, en este kit. Se me cayó lo de Hermagloss. A ver qué tenemos, Gustavito, para mostrar, que vamos a regalar. Vamos a hacer rápidamente. A ver. Este es el alisador, creo. Es un elemento que usan los constructores y los albañiles. Correcto, pero aquí está el termo. Ay. Este está maravilloso. Híjole, a ver. Y ahí, a sacar. Ayúdame, Tano, por favor. Ahí está. Ah, no, esa es una belleza. Mira, uy. Completo. De primera.
Caramba, Dios, qué lindo. Bueno, sigan el Instagram de la 780, aquí por la radio paraguaya de los mundiales. Dame dos, Robert, mientras acomodamos el set y ya hablamos del tema Olimpia. ¿Qué es lo último en Olimpia? Ya venimos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. No, así como están las cosas, Patiño ya vuelve al Olimpia. Celado lo de Patiño. Lo de Patiño, su vuelta al Olimpia. Vuelta de Patiño. Mira que se desmintió varias veces, Gustavito, lo de Patiño a Olimpia. Sí, porque él tenía contrato primeramente todavía con el equipo argentino. Él rescindió. Estaba todavía esperando alguna que otra oferta. Y a Olimpia le falta un zaguero central. Olimpia estaba viendo la posibilidad de traer otro zaguero. Y ahora lo concreto es que Olimpia también ya le empieza a ocupar el tema de extranjero. Entonces lo ideal sería traer un central paraguayo para no cumplir ese tema, porque ya va a sumar cantidad, porque ya empieza el arco con Gastón Olveira siendo extranjero, luego lo del lateral izquierdo, el volante también ahí hay que ver, son 4 extranjeros que tiene que tener Olimpia y tiene que cuidar esos detalles, y Juan Patiño tal vez es el apuntado en este momento porque es conocido, lo conoce Francisco Chiquiarse y está dentro de ese panorama. Uno de los primeros en la lista anteriormente fue lo de Juan Patiño para poder formar parte de la lista de la saga central, y a Olimpia le falta y creo que con Juan Patiño estaría completando ese cupo. Muy bien, adelantamos también esto para los compañeros para los compañeros de la página digital de la media cadena de comunicación, que están atentos ahí, concentrados en su trabajo, para levantar la información. Oportuno. ¿Qué? Y oportuno. Sí, oportuno. Avisarle a Hugo. Escuchá y levantá, por favor, vos que estás ahí prendido a la página digital. Patiño vuelve a Olimpia, eso uno. Poné Patiño vuelve a Olimpia. Confirmado, Patiño al Olimpia. Lo otro, Juan Espínola está para ir al Brasil. Juan Espínola quiere salir del Olimpia. Hay oferta por Juan Espínola. En las próximas horas llegará una oferta por Juan Espínola. Ya llegó 1.500.000 por el 60% para Olimpia. Y él está negociando el 40%. Hoy habla Juan Espínola con el presidente, va a hablar también con Chiqui, entiendo. Lo va a definir lo va a decir el presidente. Olimpia gastó también por su venida, por su vinculación. ¿Cuánto? Y cerca de Olimpia le salió cerca de $800.000. Bueno, ahora se habla para Olimpia $1.500.000 por el 60% de su pase. Y él va a estar el 40% negociando. ¿Y Olimpia cuánto compró? ¿Qué porcentaje? Olimpia compró el porcentaje. No, compró el porcentaje de Juan también. ¿Ah, de Juan también? Sí, compró un parte del porcentaje. Juan le vendió un porcentaje a Olimpia. Con el 20% creo que quedó Juan. Juan se quedó con un porcentaje porque dice que va a negociar también. Creo que el 20%. 20% quedó Juan. 20, recuerdo. Sí, recuerdo. No. Acá me dicen 1.500.000 para Olimpia por el 60% y negocia su 40% aparte. Olimpia. No, ahí quiere decir que ¿qué porcentaje era de Olimpia? Porque la intención de Olimpia era comprar el 100%, pero Juan creo que le vendió... Porque de Godoy Cruz compró el 60%. El 60%. Bueno. Y Olimpia iba a hacerle el esfuerzo, iba a comprarle el 40% a Juan Espínola. No sé cómo quedó ese término, si iba a comprar el 100% o por lo menos el 20%. Porque Juan Espínola quería vender un porcentaje de su pase. O a lo mejor no terminó comprando o no terminó vendiendo al club. Hay un equipo en Brasil que le quiere y solo depende ya de lo que diga Cardona. Hoy iba a hablar con él y con Chiqui. La información que me dice acá es
que iba a hablar con Chiqui y con el presidente. Para mí lo más importante es lo que decía el presidente. Porque Olimpia hizo un esfuerzo en su momento por Juan Espínola, pero hay una oferta por él y el arquero quiere salir. El 40% es de Juan, me están confirmando acá. Es un buen dinero y no es también un buen dinero, ¿verdad? Hay que ver ahí la capacidad de negociación, porque si vamos directamente a lo que invirtió Olimpia, lo que puede cobrar ahora es negocio, porque va a terminar ganando el doble, ¿verdad? Si vamos directamente a los números. Claro, pero el tema es, lo quiere dejar ir Olimpia, punto uno, y segundo, a favor del jugador. Y esto va para la dirigencia de Olimpia. ¿En qué sentido? Se vende cuando aparece la oferta, no cuando uno quiere. Y si ahora, tenés que tener en cuenta acá. Claro. ¿Hay una oferta concreta? Sí, ya sé, Benito, entiendo perfectamente. Y lo que dijiste recién también es cierto. Uno refiere no cuando quiere, sino cuando está la oferta. El tema es que ahora Olimpia tiene su compromiso internacional y tiene el campeonato y no creo que quiera dependerse ni de ninguno de los dos, a no ser que la oferta le llene. El jugador ya sabemos que quiere irse. Pero está lo contemplado una posible transferencia cuando él terminó el año y se hablaba de que incluso Godoy Cruz había recibido alguna que otra. Estudiantes de La Plata lo quería llevar. La oferta real por él era Estudiantes de La Plata, pero él no aceptó no siguió la negociación, porque el entrenador le había dicho que quería contar con él en el Olimpia, y bueno, en ese momento era un gran momento de Juan, y había terminado un año fantástico, entonces decidió quedarse, ¿verdad? Sí. Y después ahora, bueno, él siente que Olveira, que es un gran arquero, que arrancó muy bien el campeonato, eso no lo podemos negar, siente que no va a ser el titular, así nomás. Sí, siente eso, y es una posición sensible, donde tiene que haber uno solo. Uno solo, juega en el arco. Ya está. ¿Verdad? Entonces, esa es la quiere salir del arco. Quiere salir. Ahora, hay que ponerse también en el zapato de enfrente. ¿Verdad? En el zapato de enfrente. En el zapato de enfrente, ¿cuál es? Los intereses de la institución, claro, del club, que hizo un esfuerzo por traerlo. Pero el ambiente no está bien ya para Juan ahí con el entrenador. Eso es categórico. Yo no sé si es cierto, yo me pongo, nadie le puede prometer a nadie la titularidad, pero hay que hablar. Y dicen que el entrenador de Olimpia no habló. No, por lo menos no, después de tanto, ¿verdad? Después de decirte quédate, no te digo por qué te saco o no te pongo, ¿verdad? Yo no me quiero meter en ese, porque no estoy ahí adentro, pero es lo que a mí me dicen por fuera. Por eso aclaro, ¿verdad? Hay entrenadores que te explican. Yo creo que no cuesta nada hablar con el jugador, ¿verdad? Y explicarle la razón. Mira, esto pasa, pero bueno, está. Dicen que Chiqui generalmente ni termina entrenamiento y sube ahí arriba y no habla poco. No sé, no lo conozco a Chiqui por dentro. Yo juzgo el trabajo de Chiqui, que creo que y su perseverancia en el fútbol. Es un entrenador de respeto. No digo que sea perfecto, no digo que no se equivoque. Y últimamente está pisando su palabra, Muy paternalista, por lo menos lo que conocemos, lo que siempre estuvo muy cerca, y hay muchos jugadores que le tienen una admiración impresionante a Francisco Chiqui Arce, justamente por el trato que lo tiene. Y es normal, los que juegan y tienen trato, es normal, eso pasa en todo plantel. El chico Corné que se fue de Olimpia, ¿por qué se fue? Porque Corné le encaró a Chiqui Arce. Corné le dijo, profe, hace 2 años que soy goleador en la reserva, dame una oportunidad, quiero jugar. Dame una oportunidad. Y yo recuerdo que le había puesto unos minutos contra Libertad, ¿verdad? Un partido que se perdió y después lo borró de nuevo, ¿verdad? Porque le querían mandar, él quería jugar un partido, creo que en Mallorquín. La información la manejamos ahí adentro, es decir, no vamos a inventar nosotros, ¿verdad? Pero vamos a respetar lo que decía el técnico, pero en fin, es difícil luego acomodarse al gusto del que no juega, pero no. Y ahí pues está el tacto. Y ahí está el tacto. Con lo que no están, no lógico, con lo que están. Lógico. El que está feliz, está chocho. Obviamente. Como perro con 2 colas, ¿verdad? El problema son los que no tienen la chance de jugar, ¿verdad? Sí. Y aquellos soldados que te mostraron en su momento fidelidad, te dieron una mano
y ellos no recibieron el mismo trato, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso. Y de repente con algo tan pequeño se termina armando un gran desastre. No, y el chico Cornel le encaró a Chiqui Arce, entonces él le dijo, no sé si te vas a quedar no sé si te quedas para la pretemporada o está en la lista de lo que van a ir a préstamo. A ser cedidos. A ser cedido, en la lista de los cedidos. Y terminó la historia. Terminó la historia, ¿verdad? Fue cedido. ¿A dónde? Creo que está en 2 de mayo. Y va a estar en la banca de suplente en el partido frente a Cerro el lunes. Estaba para ir, porque en el último entrenamiento que nosotros nos tocó observar, estaba dentro del equipo del selectivo, Cornet jugando. Pero estaba para irse al 2 de mayo, estaba en ese listado de posibles jugadores a ser cedidos y faltaba algunos detalles para que puedan estar jugando en el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Y hay entrenadores que tienen esa política de explicarte por qué juega y explicarte el por qué queda en la banca. Y hay otros entrenadores, pero yo particularmente siempre Francisco Chiqui Arce fue un técnico paternalista y a muchos jugadores lo convenció de esa manera para venir a jugar en sus diferentes equipos por tener ese rol paternalista. Por eso me llama mucho la atención que no haya conversado o por lo menos dado ese puntapié inicial para conversar, principalmente con el caso de Juan Espino, la verdad. Sí, el caso de Juan. No habló con él. Está claro, está clarito está. Y con lo de Cornet también pasó lo que estoy diciendo, nada más. No es para... Y el caso de Cornet es un caso totalmente diferente. Cornet no apareció todavía, está todavía dentro de esa lista. Uno siempre quiere jugar, pero tal vez tuvo esa oportunidad ligera y no aprovechó, seguramente en los entrenamientos. Es diferente, no tuvo todavía ese alcance en primera división. Por eso es totalmente diferente el caso de Juan Espínola como en el caso de Juan Cornet. Juan Espínola fue figura. Ahí está, creo que marca esa diferencia de lo que puede llegar a ser entre un jugador y un jugador. ¿Ya están las fechas de elecciones para el Olimpia? El 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo. Ay, llega todo. No, ya está. 2 de marzo, prácticamente, primer día de marzo prácticamente. Sí. Cada domingo. Sábado de marzo a partir de las 9 de la mañana. Esto seguramente el Tribunal Electoral va a poner, el primer llamado va a ser a las 9, a partir de las 10, la asamblea, presentación de balance y seguramente a partir de las 11 de la mañana se estará ejerciendo el uso de las votaciones. Esto todavía a confirmar y uno lo que puede llegar hasta el momento, ¿cómo puedo denominar los grandes o los líderes importantes en Olimpia están confiados a que se va a llegar a un acuerdo y va a ser una lista única? Todo va encaminado a eso y que Coto Nogués va a ser el candidato a presidente. Ya empieza a trabajar ya el panorama electoral dentro de Olimpia. Ya incluso el socio puede ingresar al portal del club para poder averiguar si está en la lista del prepadrón, así se lo denomina. No tengo mucho conocimiento a nivel electoral, pero ahora hay un proceso, no sé si es de tacho de reclamo o de socios que pueden todavía ir reclamando la posibilidad de poder votar en ese ámbito, y ya está trabajando la gente de Olimpia. 2 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, las elecciones, y hasta el momento el candidato de consenso es Coto Nogués. Sí, en ningún momento. Coto Nogués es el futuro presidente de Olimpia. Y así como está la cosa, está la intención de que exista, porque se le preguntó a varios dirigentes, presidentes, y todos están con esa idea. No es el momento de una contienda electoral, me comentaban. Bueno, acá me dicen de buena fuente, de buenísima fuente, 100% que Juan Espínola no sigue en Olimpia. Acabo de recibir la información, 100% que Juan Espínola, el arquero de la selección de gran nivel el año pasado, que terminó siendo el mejor jugador de Olimpia junto a Zavala en el segundo semestre, no sigue. Acabo de recibir, de buena fuente. 100%. Ya no hay ambiente para él en Olimpia. Es lo que me dicen. Wildo, ¿cómo te va, Wildo Almirón? Un gusto recibirte en Deporte Total. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, para vos, para los compañeros allí en estudios y para la audiencia. ¿Hay fecha para la asamblea, Wildo? Sí, el sábado 2 de marzo es la fecha de la Asamblea General Ordinaria. En primer turno, a las 9 es el primer llamado, el segundo llamado a las 10. En primer turno se trata los puntos del orden del día que el estatuto obliga que sean tratados. Memoria, balance, la presentación de la memoria y balance del 2023. Y después, según el Tribunal Electoral Independiente,
se estima más o menos al mediodía que comiencen las votaciones, llamándose a un cuarto intermedio de la asamblea para que se haga la votación, que se hace votación directa, socio por socio, hasta las 18 horas, tengo entendido, del sábado 2 de marzo. 2 de marzo. Bueno, y así como están las cosas, es cierto, un socio del Olimpia que esté en condiciones y quiera participar de la asamblea o ser candidato lo puede hacer. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentación de listas? Comienza el periodo de inscripción de candidatura el 28 de enero, este domingo, y se extiende hasta las 12 de la noche del 1 de febrero, jueves. El jueves se estaría cerrando el periodo de inscripción de candidaturas. Claro, porque se hace por un calendario, ¿verdad, Wildo? Un calendario de elecciones, ¿verdad? Sí. El Tribunal Electoral Independiente dictó lo que le llamamos nosotros técnicamente cronograma, ¿verdad? Es una descripción de qué cosas tienen que ocurrir y los plazos dentro de los cuales tiene que ocurrir, porque en materia electoral estos plazos deben ser cumplidos a rajatabla, ¿verdad? Es un derecho y una obligación básica en materia electoral, tanto para los candidatos como para los electores, ¿verdad? ¿Y la fecha de tacha y reclamos? Tacha y reclamos de padrón ya se cerró. Este domingo también debe salir el padrón definitivo. Impugnación de candidaturas, el plazo empieza a correr desde el 2 de febrero y hasta el 5 de febrero. Allí cualquier socio puede impugnar la candidatura de algún candidato que crea no reúne los requisitos para ser candidato a cualquiera de los cargos que están en disputa. Hay que recordar que los cargos son presidentes, 2 vicepresidentes, 11 miembros titulares, 7 suplentes, miembros de comisión directiva me refiero, miembros de comisión de fiscalización, 5 titulares y 3 suplentes, y miembros del Tribunal Electoral Independiente también, que son 5 titulares y 3 suplentes. Excelente. Bueno, así dentro de lo que se palpa, el deseo aparentemente de todos es los olimpistas, es llegar unidos. ¿Es así? ¿Eso se palpa, se siente, Wildo? Yo siento en la conversación diaria, resulta ser que yo hace muy poco tiempo tengo una exposición mediática en mi condición de miembro de la comisión directiva del club, ¿verdad? Aproximadamente 2 años que la gente sabe que yo soy miembro, antes pasaba más desapercibido. Y ahora vos te vas al súper, al banco, al estacionamiento, al lavado de auto, a la peluquería, y todo es Olimpia en la conversación, ¿verdad? Y hablando con la gente, hablando con los socios, hablando con algunos compañeros de la comisión directiva actual, el ambiente, o más que el ambiente, nos exigen que haya unidad. El club no está en condiciones de permitir una batalla electoral, porque toda elección trae consigo una confrontación y el club no está en condiciones de pasar por ese mal ambiente. Estamos empezando a levantar una serie de problemas producto de manejo desprolijos en cuanto a los gastos en el club. No está sanado el problema, pero estamos empezando un camino que empezó Miguel Cardona, a pagar por lo menos lo atrasado, limpiar algunas cosas, tenemos otras cosas pendientes. Entonces la unidad es el único camino. Hasta donde yo sé, nosotros, te reitero, un grupo de miembros de la comisión directiva actual, le pedimos a Cardona, le pedimos a Coto, porque hay varios candidatos que por lo menos exteriorizan su intención también de ser candidatos a presidente, y le pedimos nosotros que se converse sobre la unidad, llegar a un acuerdo para presentar una sola lista, un solo candidato a presidente. Hasta donde yo sé, hasta ahora no se produjo esa reunión, ¿verdad? Pero vamos a seguir insistiendo, no nos vamos a cansar, reitero, más que ser candidatos nosotros, para nosotros lo importante es el club, y el club nos exige de que haya una unidad y se evite a toda costa una confrontación electoral. Perfecto, Wildo. ¿Algo más que vos quieras hacer público para la masa societaria de Olimpia en torno a esto? No, y estar atentos, pedirle tanto a mis compañeros de la comisión directiva como a otros dignos socios del club que tienen la sana intención de ayudar al club desde un cargo, que no se apeguen de la posibilidad del diálogo. El club es mucho más importante que los intereses
personales o grupales, y el club no merece que nos vayamos divididos a estas elecciones del 2 de marzo. Ojalá se concrete esa unidad, se bajen un poco los intereses, reitero, personales o de grupos, y se tenga en cuenta que lo más importante acá es el club, a la hinchada, a los socios, les debemos éxitos deportivos y sobre todo financieros. Señor Almirón, le saluda al Tano Virgili. ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente, Tano. Don Wildo, ¿hasta qué tiempo tiene el socio del club que hoy no está al día y que tiene esa antigüedad como para tener el derecho al voto en la asamblea? ¿Hasta qué tiempo tiene tiempo, valga la redundancia, de ponerse al día para participar en la asamblea? Ya venció el plazo. Resulta que en materia electoral vos primero tenés que terminar el padrón para después inscribir candidatura, porque si no puedes estar inscribiendo una candidatura de un socio que no está en el padrón, ¿verdad? Ajá. Entonces el plazo para el prepadrón ya se cerró. El prepadrón se construye en base a los socios vitalicios que no necesitan pagar su cuota, y con los socios activos que estén al día creo que fue hasta el 16 de enero el plazo de ponerse al día, y a partir de allí se confeccionó el prepadrón, se hizo público en el club, quienes se acercaron. De hecho, yo tengo entendido que hay más de 4.300 socios activos que están al día a la fecha del cierre del prepadrón, ¿verdad? Entiendo. Ahora, don Wildo... Más los vitalicios, ¿verdad? Más sí. Los vitalicios, que de por sí son casi 1.400 aproximadamente. Entiendo. Para matar un poquito mi ignorancia, ese periodo de inscripción de lista, ¿es habitual que sea un tiempo tan corto? El estatuto exige que 30 días antes de la asamblea se inscriban las candidaturas. El Código Electoral establece que sean 5 los días, el periodo para inscribir las mismas. O sea, los plazos están ajustados estrictamente a lo estatutario y al Código Electoral. Bueno, no, y ya está todo, ya se cerró el padrón a propósito, ya expresó. El llamado se hizo ahora, creo que el 11 de enero, se hizo la publicación de edictos, ¿verdad? Dentro del plazo de lo que establece el estatuto, que exige la publicación, los plazos electorales del tema del prepadrón, del padrón definitivo, de la inscripción de candidatura, que te exige que sea 30 días antes. Por eso se hace el 1 de febrero el cierre, porque febrero trae 29 días y la asamblea es el 2, entonces son 30 los días contados a partir del 1 de febrero hasta la fecha de la asamblea. Santi Peña es socio activo del club, ¿tiene derecho a sufragar el 2 de marzo? Vos sabés que no tengo idea. Necesitaría su número de cédula para verificar. No quiero ser irresponsable. Me estás tirando al córner, Wildo. Wildo, me estás tirando al córner. ¿Cómo no vas a ver si el presidente de la República está al día? Si es más olimpista así fanático como vos es. Pero no revisé el padrón individualmente. Para mí el presidente de la República en el ámbito político, obviamente yo soy del mismo partido político que él. Es importante, pero en el club es un socio más, ¿verdad? No tengo realmente la información adecuada. Bueno, está bien. Si no sabes si Santi Peña está habilitado a votar, menos vas a saber si Nenecho está habilitado. El intendente de la ciudad también es de tu club. Yo sé que y también es de tu partido. Y también es de tu partido. Sí, pero no son 6.000, casi 6.000 nombres no tengo en mi cabeza. O sea, no llegué todavía a tanta complejidad en mi cerebro, ¿verdad? Pero Nicanor sabe que está al día o no. Nicanor también es olimpista. El que sé que está al día es Coto, Grillo Domínguez, Marcelo Recanate, Wildo Almirón, mi hijo. Eso es lo que ya revisé. Está bien, sos un capo, Wildo. Un abrazo, gracias por el tiempo y por la buena onda. Cuando gusten, feliz resto de jornada y ojalá mañana ganemos contra Nacional. Bueno, Wildo Almirón, directivo de Olimpia, le hablamos netamente sobre el tema asambleario. 2 de marzo, Gustavo. 2 de marzo, y reitero, los socios del Club Olimpia pueden ingresar a la página del club, al portal de socios, donde ahí, al colocar su número de cédula, le indica si está habilitado o no está habilitado para
poder sufragar el 2 de marzo. Qué rápida es la gente. El intendente Nenecho Rodríguez ya es vitalicio, me dicen. O sea que ya puede votar. Ya puede votar, está en la lista. Está. 12:48, ya venimos. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Ahora está siempre contigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras a través de tu smartphone, tablets o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos y privados y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. 12:50. Así como están las cosas, Juan Espínola no seguiría en Olimpia. Va a depender del presidente. El jugador se quiere ir, la oferta hay. $1.500.000 por el 60% y el 40% que dice que le pertenece al arquero, al atleta, él lo va a negociar por su parte. El último, por lo menos lo último porque yo también consulté ayer, y aclaro que no es con esta información de los montos. La gente de Olimpia quiere contar con Juan Espínola, porque yo hacía la consulta y si llega una propuesta y el jugador quiere salir desconociendo esta propuesta que ha llegado y el monto por sobre todo, y me decían que en este momento no había ninguna posibilidad de salida de Juan Espínola. Olimpia quiere contar con sus dos porteros, que se hizo un esfuerzo económico, pero también el presidente es consecuente a un pedido del jugador. Es lo mismo que me dijo en aquel momento por lo de Gastón Olveira, que cuando sonaba mucho el tema de Nacional, vamos a escucharle al jugador y vamos a ver qué propuesta traen, pero regalarlo por regalar no lo va a regalar el club, eso es categórico. Nacional creo que llevó una propuesta de préstamo que a Olimpia le causó una risa en ese momento por el tema de Gastón Olveira, porque Gastón Olveira también estaba en esa misma situación. Gastón Olveira quería traer una propuesta porque él necesitaba jugar, quería volver a la titularidad y conversó con el presidente, y el presidente lo convenció para que se quede, para que vuelva a estar, pero no llegó una propuesta así de concreta como está llegando el de Juan Espínola. Sí, estamos hablando de un préstamo, acá estamos hablando de una venta. De una venta. Dos situaciones diferentes, distintas. Por eso yo reitero, hasta el momento no tuve respuesta sobre esta última propuesta, pero ayer sí le hacía la consulta sobre la situación, sobre si podía llegar alguna propuesta de Juan Espínola, cuál era la idea de Olimpia, y hasta ayer por lo menos, sin conocer lo que hoy tenemos como información en la mesa, es no dejarle ir a Juan Espínola. No sé así como cuando en su momento Gastón Olveira estaba en la situación de Juan Espínola, Olveira también se quería ir. Una reacción normal, natural que Juan Espínola se quiera ir, porque sabe de su capacidad y su momento. Sí. Y el tiempo momento pasa. Olveira también quería irse, claro, no tenía cuando Olveira estaba y la gran campaña, la gran actuación de Juan Espínola le indujo a pensar ¿cómo lo saco a este? Quería irse también, ¿o no? Sí, y eso fue al inicio de año, claro, que llegamos a mencionar que Olveira iba a traer una propuesta, sí, y iba a tratar de dialogar con el presidente para ver la alternativa, porque veía que Juan era el portero titular. Conclusión. La misma situación de Olveira reaccionó Juan Espínola. Ahora que Juan Espínola es la opción, no la prioridad. Bueno, Olimpia para mañana con Nacional va a ser titular Carlos Arrúa, va a arrancar Prato,
¿Qué anuncia Chiqui para mañana? Prato todavía va a estar aguardando así como están las cosas. Hoy, esta tarde, Olimpia tiene su entrenamiento y el equipo podría ser el siguiente. Va a estar arriesgando Gastón Olveira para Guarí. Vuelvo a reiterar, para Guarí puede jugar porque es la consulta permanente si puede ser Olimpia pagó por su préstamo. Olimpia pagó. Los centrales Hugo Benítez con Junior Barreto y por el sector izquierdo Fernando Román. En el medio sector sí Carlos Arrúa, así como están las cosas, está para arrancar. Richard Ortiz, Ramón Martínez o Hugo Quintana. Hugo Fernández, Derlis González, y ahí me queda la duda. Nuevamente me queda la duda quién podría estar arrancando como centro delantero. Puede volver a arrancar Matías Almeida como su 19, Guillermo Paiva, y ahí, por ahí cerca Prato. Yo todavía a Prato no lo veo para jugar los 90 minutos. Yo creo que va a ir progresando. La necesidad hizo que juegue 45. Él estaba para 30, ya jugó 45. Creo que ahora nuevamente puede llegar a tener otra vez otros 45 minutos Prato para ir aumentando, ir de manera progresiva a lo que pretende llegar a su plenitud total a nivel físico. No está en tu libro, Bruera, no aparece luego en tu mapa. Qué duro, ¿por qué vio su libro? Bueno, ya me habló de tres delanteros y no lo mencionó a Bruera. O sea, Bruera el que más... Prato va a ser titular de Olimpia. Sí. La próxima fecha probablemente ya va a jugar. Yo creo que más se le asemeja de Bruera. ¿Verdad? Y Bruera ni siquiera es considerado. Definitivamente no le gusta verse al entrenador Bruera, ¿verdad? No. Porque siempre cuando la papa quema, cuando está la desesperación, tiene que entrar Bruera, ¿verdad? Ahora, la posibilidad de inicio nunca tiene. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema ahí? Por la manera en que juega. Y el trabajo. ¿Que con Prato va a hacer yo bonito? No, pero Prato es jugador de área. Estamos hablando de Prato. Yo creo que Prato tiene jerarquía. No, yo no voy a discutir eso porque entró y con lo poco que hizo ya hizo más que cualquiera. Es un jugador de jerarquía, pero tengo que ponerlo en el área. Yo no soy... igual que Bruera. No puede compararle a Prato con Bruera, la trayectoria uno y otro, ¿verdad? Pero ¿y quién está comparando la trayectoria? Digo que los dos son jugadores de área. Ah, sí. Pues, en comparación a Paiva. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Son diferentes. Paiva es un... No sé qué pasa con ese muchacho. Es otro error de Chiqui. Bueno, no tenía... Es otro error del entrenador de Olimpia. ¿Verdad? Yo asumo el error por Paiva, dijo, y hasta ahora en los dos partidos no existió. Sí, bueno, el primero que se equivoca es Paiva, porque sigue sin arrancar. Pero dijimos ya ahora, no, ya no es más error de Paiva, el entrenador es ahora el error. Sí, pero Paiva también tiene un alto grado de responsabilidad. ¿Cuántas chances se le ha dado a este muchacho? No quiero ser defensor, pero Olimpia no jugó para... pero igual, ningún delantero no pudo lucirse hasta el momento... O de la manera que jugó Olimpia. Pero Paiva tiene que demostrar, por lo menos, hasta parando una pelota como la gente. El jugador de Olimpia tiene que parar una pelota como la gente. Y mira que yo he sido muy defensor de Paiva cuando él jugaba, marcaba goles. Pero hoy en día está lejos de ese jugador que se ganó un lugar. Pero a mí el sentido de ubicación lo que no tiene. Porque, ¿por qué, por ejemplo, cuando entró Prato fue diferente? Y Prato no hizo una maravilla. Se ubicó perfectamente, sabía dónde ubicarse para recibir el balón. Y Paiva se pasa correteando todo el frente del ataque y no produce. Siempre llega tarde. Por esa desesperación. Y aparte sigue decidiendo mal. Allí está la jerarquía, Tano. Esa jerarquía, pobrecito. Yo le digo, no sé, pobrecito Paiva, está tratando de conseguir una pelota porque no le está llegando y lo desespera. En cambio, el otro tiene jerarquía, ya va y ubican... ¿Sabes qué es lo que pasa también a mi manera de ver? Pero en el momento en que el equipo no estaba tan mal en su exposición futbolística, colectivamente hablando, tampoco aparecía. Bueno, si supongamos, al final le convencen al presidente, la plata, el jugador ya no quiere seguir en Olimpia. Si se va Juan Espínola, ¿a quién tiene de suplente Olveira? Y a Pedrito González. Yo creo que Olimpia va a tener que buscar otro arquero. Al final. Y entonces, no alcanza Pedro González. Y no. No, pregunto, no, está bien. Hay que tener dos buenos arqueros. O sea que Pedro no es buen arquero entonces. Sí, es buen arquero, pero no tiene... no tiene la chapa de Juan ni Olveira. Eso es cierto. Olimpia tiene hoy dos... Tiene que un momento dado darle la oportunidad. Pero no tiene sentido salir a buscar otro arquero. No se justifica el movimiento de la venta. Oye, Olimpia tiene dos arqueros clase A. Y con todo el respeto de Pedro, está dos escalones abajo. Sí, es cierto, Gustavo. Eso es cierto. Lo que decís es totalmente cierto. Sin que se moleste Pedro. ¿Cuántos años tiene Pedro? Y ya tiene 23, 24 años. Y ya tiene que... Ha jugado un poco el año pasado. Ha jugado. O sea, a mí me parece que es un buen arquero.
Claro que no tiene el... Y no puede la espalda de Espínola. Y bueno, pero no puede tener aunque tenga 30 años si no juega. Pero ese fue la ingratitud del puesto luego para empezar, ¿verdad? Y vos, arquero, si no jugás ya a los 20 años en la primera y titular, no hay nada que hacer. Y hago rápidamente una hipótesis. Se llegan los partidos, imagínate, Oliveira convocado a la selección uruguaya. ¿Y Juan? Y entonces quedaba Juan en el arco. Y Juan ya no va a ser más convocado ahora a la selección. O cuando vaya Juan en el arco de Paraguay quedaba Oliveira. Era una situación siempre que estar cubierto. Bueno, ya está, 12:59. Ya dijeron, ¿verdad? Que bueno, esto ya es noticia acomodada ayer, que General Caballero de Mallorquín lo lleva a Cerro. A Mallorquín. No, simplemente para cerrar el tema Olimpia, Luis Enrique, con la disculpa del caso. Porque me están llegando muchos mensajes con respecto a una renuncia de Pedro Alota. No, noticia vieja. No, es luego noticia vieja. Está mal, porque Pedro Alota no va a continuar. No va a continuar, no siendo directivo en Olimpia. Y creo que lo dijimos esto. Vos lo dijiste creo que hace 15 días, no recuerdo. Sí. Hace mucho que lo dijiste, Gustavo. Él no va a formar más parte de la nueva comisión directiva del Club Olimpia. Él ya dio el paso al costado por problemas, creo que de salud. De salud. Tenía alguna carga a nivel familiar. Él va a estar involucrado siempre en Olimpia porque ya tengo entendido que tiene una invitación y tiene una invitación para el departamento de básquetbol. Hoy, por cierto, está de cumpleaños. Entonces, simplemente esa situación que nosotros ya recalcábamos. No renuncia porque ya estamos ya decía, el 2 de marzo de la asamblea. Simplemente él ya no va a continuar siendo miembro de la comisión directiva por una decisión personal que asume el señor Pedro Alba. Bueno, pero eso, ¿quién dice que es novedad? No, porque me están llegando aquí muchos mensajes a través de las redes sociales. La gente cree que es novedad. Que escuchan, no siguen, ¿cómo es el tema? Por eso no, pero siempre pues es importante también recalcar y la gente, la audiencia se renueva y esa gente que escucha sabe. Estamos de acuerdo, como te estamos bombardeando. Pero hace como 10, 12 días dijiste eso. No es ninguna novedad, eso no me digo. No, claro, cierto. Y hace como 15 días que dijo él eso. Son las 13 puntualmente. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, patrona de la economía luqueña, que sigue premiando a sus clientes fieles, ahora con un super aguinaldo. Sorteamos 30 premios de 1 millón de guaraníes y 10 aguinaldos. Con tus compras desde 40.000 guaraníes ya generas cupones eléctricos acumulativos. Sortea el próximo 22 de enero del 2024. Comercial Virgen Rosario te espera en su casa central sobre Capitán de esquina Javier Bocarín, sucursal 1, Cañada San Rafael, sobre la calle Coronel Martínez, Ruta Luque Capiatá. Seguinos en las redes y conocenos más. Comercial Virgen del Rosario. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Son las 13:02, 13:02. Se está programando la fecha, las 3 fechas se están programando. Se llega al clásico. Se están programando la 4ª fecha y la 5ª. No llega al clásico. No llega al clásico. Pero lo particular de esta fecha, ya anunciaba la gente de Juan León Mallorquín, va a recibir a Cerro Porteño en Mallorquín, en el Cagarendú. Y Olimpia estará visitando a Ameliano en el Estadio de Encarnación. Olimpia juega con Ameliano en Encarnación. Entonces tendremos partidos para ese fin de semana, que sería la semana del 2, así como están las cosas, la siguiente sería en Encarnación. Y tenemos en Ciudad del Este. Bueno, ahí está la programación. Se está trabajando en este momento. Y ahí si no tenemos ya. Es la 4ª, ya está confirmada. Van a confirmar la 4ª fecha con estos partidos. General Caballero de Mallorquín, Cerro Porteño, que ya sabemos se va a jugar en Alto Paraná, en Mallorquín. Ameliano con Olimpia en Encarnación. Los dos grandes salen de la capital. Nacional Guaraní, creo que Nacional en su cancha. Tacuarí con Sportivo Luqueño. Tacuarí va a ser local seguramente en la cancha de River. Estaban, pero hay que ver cómo está la cancha de River. Sujeto a revisión. Sujeto a revisión. O en todo caso va a terminar usando la cancha de
Sol de América o... entonces tiene que programarse otro día, no del día de Sol de América, porque Sol juega de local con Trinidense en esta fecha. Exactamente. Y Libertad en su cancha frente al Sportivo 2 de Mayo. Estamos hablando de la cuarta fecha. La quinta fecha, que es otra que se va a programar en un ratito, tiene este gran partido. Cerro Porteño Libertad. Cerro Porteño Libertad. El partido la quinta fecha. Es la quinta fecha. Eso es lo que decía Pueltano. 2 fechas más y vamos a tener Cerro Porteño Libertad. Aquí entra esa famosa frase para promocionar un partido. Para alquilar balcones. Sí. No evita esa frase, Sí, no como evita. suele decir Blas Barrio. No evita esta frase más vieja que tú, Tascamón. Pero bueno, Cerro Porteño Libertad en la quinta fecha. Qué partido. Y en el Defensores. Ojalá sea domingo. Y estos partidos tenés que programar domingo, Gustavito. Horario central. Domingo, Cerro Libertad, buen horario, a las 6:30 de la tarde. Querés estadio lleno, querés La Plata, lleno, querés claro, no, pero fiesta. para el espectáculo, hasta la propia persona que no está involucrado dentro del juego va a observar y da gusto observar un estadio con... Yo, por ejemplo, con si clima. soy el que decide, domingo, 6:30 de la tarde, que se juegue el primer partido, nomás ya dejar partido a las 8:30 otra vez, tirar otra vez el... No, Cerro Libertad en el Defensores, por una cuestión de colectivo, que ya sabemos el transporte público allí, ponés Cerro Libertad 18:30 el domingo y va a ser una fiesta el estadio, va a estar copado de público. Único partido. Y puede ser también único, pero si no es único, Benicio, no lo pongas de segundo turno. No pongas Cerro Libertad para la 20:50. Que termina a las 11 de la noche, ¿quién? No, y claro, ¿cómo va a llegar el transporte de Sajonia a esa hora? Difícil. Bueno, volvemos a la quinta fecha. El gran partido entre Cerro Porteño y Libertad. 2 de mayo con Sol de América. Sportivo Trinidense, que va a enfrentar al conjunto de Tacuarí. En la República, qué lindo partido, mamá. Sportivo Luqueño Nacional. Muy buen partido en el Feliciano Cáceres. Guaraní Ameliano en Dos Bocas. Y Olimpia, ya sabemos con General Caballero de Mallorquín, que se va a jugar en el Defensores porque Olimpia es local. Se programan 2 fechas en este momento, están trabajando en ella para definir. Ya sabiendo que en la cuarta, Cerro va a Mallorquín y Olimpia irá a Encarnación. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Con la promo verano de aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismet hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismet, junto a vos a toda la vida. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, qué linda, realmente yo me fijé en parte lo que decía el Tano Virgili, de cómo está el campo de juego del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Vos dijiste, Tano, que nunca viste así tan linda la cancha, o el gramado. Sí, el campo de juego. Todo. No, el campo de juego. Yo nunca vi en esas condiciones. Impecable. La pista impecable. Sí. Por eso los dos equipos intentaban jugar siempre al ras. La pelota corría muy bien. Muy linda está la cancha. Así que creo que vale la pena felicitar a la gente del 2 de mayo. Y por eso yo decía también ayer, es importante lo que está haciendo la APF, eso de tratar de emparejar todos los campos de juego, porque es fundamental. Es algo en común que han tenido todos los grandes partidos que hemos visto hasta el momento del campeonato. Sí. Grama. Buenas canchas. Si vos tenés buena cancha, tenés más de la mitad del trabajo realizado. Y coincide con lo que pedía el entrenador de la selección. ¿Qué era lo que más reclamaba Daniel Garnero? Los campos de juego. Y me parece, sí, yo coincido con, dice el Tano, y reafirmo que ese es un muy buen trabajo de la APF. Por más que a veces la gente le incomoda y le molesta cada vez que hablamos de cosas positivas
Increíble nuestra gente. Increíble. Hablas bien de algo que hace la APF y ya te tilda de cualquier cosa. Sí, no, es porque hay preconceptos. Y hay un preconcepto realmente ridículo y estúpido. Hay cosas positivas que está haciendo la APF, pero muy positivas. Son detalles, exigencias que es muy importante el campo de juego y las lumínicas también, claro, que van aumentando, ¿verdad? Para que crezca, Tano, el fútbol, para que crezca la calidad del espectáculo. Sí. Por eso está muy bien lo que hace la APF en exigir esto. El de los tickets numerados, por ejemplo, también que siempre sean nominales, por ejemplo. También, totalmente. Aporta la seguridad. Obviamente. Y si vos decías, ayer viste hermoso el estadio el 2 de mayo, y caramba, es lindo escuchar eso, porque es otro escenario, es otra plaza, y ayer con mucha gente. Está en línea justamente Hugo Romero, el presidente del 2 de mayo. Hugo, un gusto recibirte en Deporte Total. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, a vos, al profe y al Tano, y también a la audiencia. Presidente, qué lindo, después de más de 15 años, primer partido de local en Pedro Juan, ahí en la terraza del país, con triunfo en vuestra cancha, presidente. Así es, Luis Enrique, después de 15 años volver a jugar de local delante de nuestro público y con una victoria es demasiado importante para nuestras pretensiones. Veníamos de un traspié, teníamos una presión enorme también en nuestra espalda, ya que nosotros jugamos un campeonato aparte por el tema del promedio. Nosotros empezamos con un promedio 1 y al perderlo ya nuestro promedio va abajo, y bueno, una victoria también nos ayuda bastante en todos los sentidos, ¿verdad? En la victoria uno trabaja más tranquilo, se puede corregir muchas cosas, entonces el profe tiene unos días para trabajar, ya que enseguida el próximo lunes ya volvemos a jugar. Sí, están jugando y nada menos que ante Cerro Porteño. Ahora, presidente, cosas positivas, Hugo, en relación a esto. Primero, la victoria, que es lo más importante, que no tiene sustituto. Ustedes necesitan sumar de a 3, claramente. Y lo otro, el respaldo de la gente. Si esta cantidad de gente va a un partido, con todo el respeto de Trinidense, lo que sería un partido del 2 de mayo ante Cerro, ante Libertad, ante Olimpia, ante el propio Guaraní, quiere decir que hay un poco una avidez, unas ganas del público pedrojuanino de ver fútbol de primera. Sí, Luis Enrique, el pueblo pedrojuanino estaba, nosotros todos estábamos huérfanos de lo que es el partido de primera división, y bueno, y ayer los aficionados demostraron eso, ¿verdad? Los 6.878 pagantes fueron para verle al 2 de mayo, ya que a la gente del Escotilla Trinidense nosotros le dimos todas las entradas de gentileza, y eso demuestra que el pueblo pedrojuanino y ciudades aledañas, ¿verdad?, que quiere ver el fútbol, que es futbolero, y lógicamente que cuando vengan los grandes vamos a llenar nuestro estadio, eso no me queda ninguna duda. Pero también es importante resaltar las mejoras que nosotros habíamos hecho dentro del estadio, también para darle un poco más de mejoría para que el público pueda estar cómodo y también acorde a las exigencias de la APF. No, totalmente, presidente. Es decir, hablaste de 6.800 pagantes, pero se tuvo ahí como unas 8.000 o un poquito más de personas, un gran número. Sí, con seguridad entre 8 a 8.500 asistentes de público es seguro, ya que nosotros, desde que asumimos el club, la comisión directiva, nosotros nos habíamos propuesto desde que tenemos que volver a traerle a la familia en el estadio. Entonces hicimos varias campañas, entonces también los chicos no pagan sus entradas, porque sabemos que con un chico va a venir un adulto. Y preparando ya al chico para el futuro, ¿verdad?, que tiene que ser hincha del 2 de mayo. Entonces tuvimos muy buena aceptación de eso y tuvimos un marco importante de público ayer, y bueno, con una victoria de local, eso lógicamente que entusiasma al público, y ahora cuando juguemos contra Sol vamos a ver qué horario y qué día vamos a jugar, porque jugar un jueves a las 18:30, que no es un horario habitual de fútbol, tuvimos una buena cantidad de público, y dependiendo del día y hora yo creo que vamos
De a poco también vamos a ir, el público se va entusiasmando y vamos a llevar mayor cantidad de gente, Luis. Tano. Presidente, le saluda al Tano, ¿cómo está? Muchas felicidades por la victoria. Buenas tardes, Tano, muchas gracias. Bueno, y por el trabajo en el campo, vi un campo de juego realmente espectacular, quedé enamorado, porque el balón limpiamente rodando, los dos equipos tratando de jugar siempre al piso, y creo que eso forma parte del espectáculo, presidente. Realmente estaba impecable, o estaba nuestro empastado, que nosotros habíamos, una de las exigencias de la APF, vamos a aclarar, porque el empastado anterior también estaba bueno, pero no a este nivel. Y uno cuando está en primera división realmente tiene que cambiar muchas cosas, y una de lo que yo pienso que siempre tiene que estar impecable es el empastado. Así únicamente los futbolistas y los más técnicos siempre van allá a demostrar sus cualidades, y realmente lució muy lindo lo que es nuestro empastado también. Se nota que lo han trabajado, le han dado mucho cariño. Presidente, si volvemos a la época anterior, el 2 de mayo, ¿verdad? Era muy habitual encontrarnos con esos grandes partidos de convocatoria los viernes a la noche. ¿Eso ha cambiado? ¿Viernes a la noche es un día especial para la gente del 2 de mayo? ¿O definitivamente está entre sábado y domingo la posibilidad de que vaya más gente incluso a la cancha? No, para mí es el día viernes. Viernes después de las 19 horas nosotros vamos a tener mayor cantidad de público. Lógicamente que cuando uno juega contra los grandes, independientemente del día y hora, vamos a tener mucha afluencia de público, pero con los otros equipos debería ser para nosotros, es un día viernes, que es el día importante. Hay que resaltar una cosa, Tano, de que nosotros acá en Juan Caballero no tenemos todavía shopping center, no tenemos otras actividades. Entonces cuando tenemos un día viernes fútbol, la gente va en familia, y cuando termina los partidos, bueno, se va ya a la lomitería, un restaurante, chopería y todo más, y también eso mueve la economía local. Y los días sábados es el peor día para Pedro Juan Caballero jugar de local, porque los días sábados nosotros acá en Pedro Juan se practica mucho el fútbol suizo, que nosotros nos llamamos acá. El amateur. Es una fiebre. Una fiebre, y los sábados de tarde la gente no se pierde ese día del hacer. Entonces lo ideal para nosotros sería un día viernes, lógicamente domingo es día de fútbol. Perfecto. Gustavito, algo le querés preguntar al presidente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va, ingeniero? Gustavo Gavilán le saluda. Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Bien, una manera jocosa nada más. ¿Está solucionado la pintura de afuera del estadio, presidente? Sí, eso fue increíblemente viralizado el día domingo, que a la persona que nosotros le habíamos contratado y se había equivocado, pero lógicamente al día siguiente se solucionó todo. Está hermoso también esa parte de la pintura del estadio, que es a las afueras, ¿verdad? Está solucionado ese usted. Exactamente. No, de manera jocosa. Pero ¿cómo se van a olvidar de poner No, pero lo que fue simpático, el pintor hizo un video inicialmente y estaba hermoso, pero le faltaba el 2. No, estaba espectacular, pero ingirió alguna que otra vía y publicó, y posteriormente al finalizar se olvidó de colocarle el 2, ¿verdad, presidente? No, el 2 estaba, pero faltaba el D. Era Club Esportivo 2 Mayo. Sí, y bueno, mientras hacía ejercicio de codo se le fue la D. Pero manera simpática. Buena onda. Presidente, felicidades por la victoria de ayer después de 15 años y por el esfuerzo que están haciendo. Que sigan por este camino y que las programaciones les favorezcan a ustedes y que realmente puedan jugar un viernes o un domingo, pensando en ese tema de la recaudación, que es muy importante. Así es, Luis. En realidad, sí, favorecernos, lógicamente que es importante la parte económica, pero más que favorecernos a nosotros va a ser favorecerle al fútbol, favorecerle a los hinchas para que pueda acudir. Es muy lindo ver los estadios siempre con público. Es triste ver algunos partidos que no tienen público, ¿verdad? Entonces debemos de trabajar y cuidar ese detalle para que el espectáculo que es el fútbol que tenga bastante público, Luis.
Ingeniero Hugo Romero, gracias por el tiempo, presidente. Un fuerte abrazo, Luis, a Tano, a Benicio que está y a los oyentes también. El presidente del equipo del Gallo Norteño se hizo fuerte en su casa, ganó. Está linda su cancha, está muy linda su cancha y su gente responde. Hace rato me contaba nuestro compañero de Verle y Samón de que en la intermedia se mantuvo invicto el 2 de mayo. Nunca perdió en casa. Y es muy importante que hacer una fortaleza de ese estadio para el equipo de Pedro Juan, ¿verdad? Con el mismo entrenador. 13:18, a vuelta de pausa está Dani Troche. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad, cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones, elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticCasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, se olvidó de la D. ¿Por qué le tocaste ese tema al presidente del 2 de mayo? Ahora quiero ver ese video. No he visto el video ese. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Estás en racha, Dani, y vos no ni sabes por qué, pero yo te voy a decir. Decime. Te está tocando buenos partidos con gente en cancha. Sí, la verdad que sí. Ayer... Siendo lo más lindo, Luis Enrique, sentir ese calor popular, yo creo que es algo que, o sea... Sí recuerdo varios campeonatos o comienzos de campeonatos con mucha gente, pero yo creo que en este 2024 estamos superando algunas expectativas, por lo menos de mi parte. No, yo creo que de todos, realmente, de todos. A nosotros, a Jotita y a mí, y a vos también que estuviste ayer en Villa Lisa, con Benicio y Gustavito y a Laila que tuvimos la pasada cancha Libertad. A mí me sorprendió Libertad. Sí. Nunca he visto la platea de Libertad llena. Y en un arranque de campeonato prácticamente se llenó la platea de Libertad. En los últimos partidos sí, anteriormente. Sí, pero estamos hablando de comienzo. De comienzo, por eso lo más llamativo. En preferencia siempre tiene su gente. Tiene su gente, pero fue agradable. Pero fíjate, ayer lo que fue Villa Lisa, lo que fue igual el partido de Sol de América con Guaraní, lo que fue Cerro, lo que fue Olimpia, lo que fue Libertad con el Deportivo Luqueño, ayer lo que fue Pedro Juan Caballero, que están elogiando, acá Tano que comentó el partido con Juan José. Y da gusto ver estadios con gente y hasta ahora con lindos goles, seguimos teniendo lindos goles. Estuve viendo ahora porque no he visto el gol, escuché solo el relato de Juan José y el Tano, el gol de tiro libre de Brian Ayala, que vuelve al fútbol paraguayo y lo hizo de muy buena manera. Le pegó un misil de larga distancia, tremendo gol, el gol de picardía de viveza de Iturbe. O sea, estamos viendo lindos goles en el campeonato, partido tras partido, fecha tras fecha. Claro que son 2 fechas recién, pero en 2 fechas tenés 12 partidos en total, ¿verdad? Sí. El gol de Piris Amota también fue bastante bonito. De Piris también. Por donde se metió, ¿verdad? Bueno. Dani, sí. Nacional. Antes, recordad que ayer mencionábamos, Luis Enrique, el tema del público afuera. Hay un video, se viralizó un video de hinchas de Cerro, evidentemente que eran mayoría ayer en cancha de Cerro, donde avasallaron el control que da hacia la avenida Bonpoleski. Ingresaron por la cancha auxiliar de césped sintético. ¿Conoces? ¿Ubicas? Acá estamos mostrando el video que estás mencionando vos, Dani.
eso fue casi ya 5 minutos después de iniciado el partido. ¿Te acuerdas? Decía yo, esto se estaba controlando afuera, y era así. Y se sobrepasó el control. Por eso yo hace rato quería participar por mensaje. Lastimosamente estaba manejando y no podía participar cuando estaban tocando ese tema, del tema de lastimosamente, un hermoso estadio, un césped casi único entre los clubes que no son Olimpia, Cerro, Libertad. Creo que es el mejor después, pero sinceramente llevar a la gente de Cerro Porteño Olimpia en ese estadio es un poco peligroso. Por eso decíamos eso, pero nada más que al margen de lo que estábamos mencionando, y esas imágenes nos dan un poquito la razón en este punto. Bueno, Nacional. Sí, Nacional, que tendrá que modificar indefectiblemente su equipo, Luis Enrique. Juan Sebastián Vargas, que fue expulsado el partido pasado, y esto hace que tenga que tocar indefectiblemente, repito, el equipo Juan Pablo Pumpido. Va a jugar Núñez, no sé, tengo todavía la duda, y hoy se va a seguramente despejar esa duda, para mí por lo menos, si juega por derecha o por izquierda. Si juega, yo creo que va a jugar por izquierda, como lateral izquierdo, supliendo ahí la ausencia de Seba Vargas. Va a jugar Duarte o Blasi, también tengo esa duda. Blasi por el sector derecho, Anthony Silva, Blasi en este orden, Blasi o Duarte. Yo creo que va a jugar Blasi, Venegas, Ojeda y Claudio Núñez, o Juan González. Creo que va a jugar Claudio Núñez, repito, lo vamos a dar en limpio. Juanfer Quintero, Jordan Santa Cruz, que va a regresar a la titularidad, Gaona Lugo y Velasco por los extremos, Nazareno Bazán, y uno que se ganó la titularidad, el Nacional, Arévalo, va a jugar nuevamente el día de mañana adelante. Repito, para mí va a ser este equipo: Anthony Silva, Blasi, Venegas, Ojeda, Claudio Núñez, los dos volantes de contención, Juanfer Quintero Juanfer Alfaro y Jordan Santa Cruz, Gaona Lugo y Velasco, Nazareno y Arévalo, el probable 11 de Nacional para el día de mañana. ¿Y Guaraní? Guaraní todavía no hizo fútbol. Hoy entrenó esta mañana a las 18 horas. Mañana sí, no va a ser fútbol en realidad, pero va a parar un equipo seguramente en un movimiento táctico. Y yo creo que tampoco va a salir mucho de lo que viene haciendo. Miño puede aparecer nuevamente, ya está, me dijeron por lo menos que está totalmente recuperado el chico, el juvenil que tiene Guaraní. Y seguramente también yo creo por lo menos la presencia de Alcaraz como titular. Así que metió la presión, más que metió la presión al técnico Alcaraz con rendimiento, y seguramente el domingo va a tener su chance como titular, pero eso lo vamos a confirmar el día de mañana, Luis Enrique. Perfecto. Dale, Dani. ¿Algo más? Dale. Nada por el momento absolutamente nada. Esperar la práctica nacional para ver qué equipo planta Juan Pablo Pumpido ante Olimpia. Muy bien, 13:26. Robert, y a la vuelta estamos con Alaila Sportivo Luqueño. Luqueño será local este fin de semana. Vamos a ver qué cantidad de gente mete. Nacional, Luqueño enfrenta a Sol de América, Sí. Al invito equipo del Oro Velar. Y vamos a ver si hace similar a lo que pretende hacer el 2 de mayo, hacer que la República de Luque sea su búnker también. Fundamental para Luque, para sustentar una buena campaña. 13:27. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py
en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Muy bien, son las 13:28. Alaila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Marzo y Mega TV. Bueno, lo último del Sportivo Luqueño que recibe a Sol de América. Sí, señor, un Sportivo Luqueño que justamente ayer, ellos luego del encuentro ante Libertad fueron a concentrar, ayer a la mañana trabajaron, hicieron un poquito una parte de reactivación de vuelta, pero esta Luqueño ya volvió a concentrar a las 13 horas. Fue el llamado del profe Julio Cáceres para el plantel hoy, y bueno, esta tarde estaría armando el equipo. Ya está Alex Álvarez a disposición del profe, justamente eso me comentaba el médico del Sportivo Luqueño, y la novedad sería la inclusión del jugador Ángel González, quien sería el juvenil. Estaría ya realizando el profe el uso de sub-19 para este encuentro, entonces esa sería una de las novedades en el encuentro. Hay que ver si sería por Lautaro o por Maná, porque serían en esos puestos en el cual se desempeña el juvenil Ángel González. Bueno, entonces va a tener variante el equipo auriazul. Sí, va a tener variantes. Y aparte de eso también el profe ya cuenta con Alex Álvarez para este encuentro, Luis Enrique. Ya está a disposición y ya está concentrado también. Bueno, el partido de mañana 18:30. La concejala Francisca Franco presentó una nota pidiendo que la Junta declare persona no grata. Una minuta para que Romero y Juan Gabriel Benítez sean declarados persona no grata, algo así. Sí, señor. Hace media hora más o menos, como podemos ver, el secretario de la Junta, Carlos Cambia, recibe la nota de minuta, presentar minuta solicitando a la Junta declarar personas no gratas a los árbitros Blas Romero y Juan Gabriel Benítez. Dice la nota, y bueno, todo se debe al mal desempeño que tuvieron ambos en lo que fue el encuentro entre Luqueño y Libertad. Luis Enrique, vamos a ver cómo termina esto, porque el día martes a las 9 de la mañana tiene que sesionar la Junta Municipal, y bueno, ahí los concejales van a decidir si son o no declarados personas no gratas estas personas en la ciudad de Luque. La Romero me dicen que vive en Luque, ¿vos sabés eso? Su mamá es de Luque, él es luqueño, me dicen. Vive en Luque. ¿En qué parte de Luque vive Romero? En el barrio Julio Correa, más o menos, por ahí, por esa zona. A mí me parece, mi postura sobre el particular, a mí me parece absolutamente fuera de lugar la concejala. Absolutamente fuera de lugar. ¿Sabe por qué? Porque si así vamos a andar y vamos a mezclar los naipes, una cuestión del estamento exclusivamente, específicamente deportivo, a mezclar en el plano de la municipalidad y la político y todo lo demás, vamos a ir mal, porque eso no es una cuestión deportiva, tiene que resolverse en el estamento deportivo. Por eso hay un tribunal de justicia deportiva, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso. ¿Por qué? Tanto el intendente como los concejales son políticos elegidos por el pueblo, pero en el estamento político. Y no vamos a mezclar estas cuestiones políticas con el fútbol. Pero esto no es la primera vez que pasa en Luque. Lo que pasa es que en Luque es muy pasional. Sí, ya sé, lo que quiera, pero no está bien, no es correcto. Se sienten ellos los heridos, lastimados, y representan al pueblo, y como el pueblo dice que estos árbitros le robaron, entre comillas, el partido, entonces ella presenta pues de su punto de vista, él siente sus sentimientos. ¿Está bien o está mal? No sé, pero generalmente se le declara persona no grata y después no pasa nada. El departamento de árbitro se va a ir le decir a un próximo partido ya pasó esto con otro árbitro Ulises Mereles. Con Ulises Mereles. ¿Verdad? Ya pasó con Ulises Mereles, después arbitró otra vez Ulises Mereles el partido de Luqueño a Laila. Sí. Que hace 10 años más o menos fue declarado persona no grata Ulises Mereles. Es para tipo dejar un precedente, tengo entendido, Luis Enrique.
Entonces, bueno, ya pasó con Ulises Mereles eso y bueno, esto pasaría también ahora con estos árbitros. Entiendo, es una cuestión más bien político. Sí, no, son cuestiones Ni habrá simbólicas. visto esta señora al partido. Pero son cuestiones simbólicas, va a hacerse. Se dedica a mejorar la ciudad, a cuidar la ciudad. Eso. Cada uno en su estamento. Luque está linda, está mucho asfalto tiene Luque. No tiene alcance civil, ¿verdad? O sea, no es que le van a subir el impuesto a la algo gente simbólico. Acá, para castigar a Romeo, le va a subir el impuesto, pues es una injusticia. No podía encontrar la Constitución, o también, claro, en una ciudad, el distrito, es potestad de la municipalidad, pero no va a hacer eso. Ahí no hay, hasta ese extremo no puede llegar. Yo creo que esto es algo más simbólico. Eso sí. Es más simbólico. Sí. No soy abogado de la concejala, pero sí soy, y entiendo mucho al que es, al de Luque, entiendo. Una demostración de repudio, nada más, pero simbólico. Es simbólico. No tiene ningún alcance civil. No tiene ningún alcance. Y no es que yo le quiera enfrentar al Tano, que le saltó y le dijo que mejore su ciudad. Luque está muy linda. La ciudad de Luque tiene prácticamente toda la ciudad asfaltada. Meritorio esto. Y no sé ni de qué partido es esta concejala, pero yo estoy hablando del municipio en sí, de Luque. Está linda la ciudad de Luque. Sí, que se dedique nomás a seguir mejorando la ciudad. Y está bien. Anilan de Argel. Anín de Argel. No vaya a faltarle respeto a una señora. ¿Dónde vos vas a saber y vas a decir, ni habrá visto el partido? Yo estoy seguro que habrá visto el partido. Sí, ahí son fanáticos. Oportunistas. No son fanáticos. Una cosa con la otra. ¿Es fanática al fútbol o no? A la vos le conocerás. No, para comentarle nada más a Tano, la concejala suele ir justamente a los partidos, incluso le suelo entrevistar a veces cuando le encuentro. Es socia del Sportivo Luqueño, hincha, y está en la comisión de damas también del Sportivo Luqueño. O sea, es una colaboradora de la institución. Ah, bueno, entonces ahí se entiende un poquito más. Francisca Franco. Sí. Comete esa mandarina, Tano. No. Igual no, yo estoy con el Tano. Yo estoy con el Tano. Yo estoy con el Tano. No está solo Tano en esto. ¿Y vos, Gustavo, opinás imparcialmente? Y la verdad que está... Pero también entiendo el sentimiento de... el sentimiento. Yo estoy con Gustavo. Está muy bien, Gustavo. No, pero es que ustedes... Porque ustedes primero atacan violentamente. Té de naranja. Yo no digo, pero... No, es té de naranja. Si esto no tiene alcance deportivo, ya lo dijimos. Y es tampoco algo simbólico ni civil, nada, no pasa nada. No sirve para nada. Ni al pedo se meten en un campo que no le corresponde. Pero ¿y por qué? Si el representante del pueblo, el dirigente, está en la comisión de damas. Con más razón, está cobrando plata del pueblo para que me haga una nota por dos árbitros de fútbol. Pero le eligieron. Pero está representando al pueblo. Está representando al pueblo. Vos no sos de Luque, vos no tributás en Luque. Vos creo que tributás en Asunción y en Fernando La Mora. Tributás por tu mansión que está ahí al lado de acá en Marica López y por tu residencia en Fernando La Mora. Claro, no tributan Luque. Quiere ser intendente de Luque, ya me dicen. Claro, pero no, oportunista la persona que sale y te dice que quiere ser intendenta. ¿Dónde vos sabés? Y porque acaban de escribirme. ¿Y por qué te dice que quiere ser intendenta? Pues falta todavía una eternidad para las elecciones de nuevo intendente si fue reelecto hace rato el intendente de esa ciudad. Lo que pasa es que los concejales son la voz del pueblo. Claro. Y entonces tal vez el pueblo le ha pedido, por lo menos habrá recibido 2 o 3 llamadas telefónicas. Yo no voy a este extremo de Tano Virgili. Yo respeto primero a la mujer, segundo a la concejala, y lo más importante es de la ciudad de Luque, va a los partidos y se sintió lastimada. Nada más que declararle persona no grata nomás. Y si responden los concejales, quiere decir que los concejales sienten lo mismo. Bueno, o si no va a rebotar esa minuta. Pero espera un poquito. No digas estupideces. ¿Qué estupideces? ¿Qué tiene que ver el machismo una cosa con la otra? Porque dijiste que ni siquiera... No digas estupideces, por favor. Este es un tema muy sensible. No tiene nada que ver la mujer, el hombre, estamos hablando de un concejal, de un representante del partido, Tano. ¿Cómo? Pero vos dijiste que ni habrá visto el partido. ¿Y qué tiene que ver? No porque sea mujer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo digo una cosa. Quiero nomás un ratito que piense y reflexione. En los zapatos de Romero. Persona no grata en una ciudad que vive. ¿En dónde vive? No, pues. Y una concejala en una cuestión deportiva. No, nada. Vamos a dejarnos de joder. Resulta que un concejal de Lambaré, porque hablé mal, no sé, hincha de no sé qué, de Capitán Vigari. Una ciudad minada por la violencia. Y vos lo que uno hace es colaborar con la violencia. Porque no va a faltar un pelotudo de esos hinchas de Luqueño que no le quieren al club. Se va a tomar esas cosas
para tomar alguna que otra represalia. O sea, estas cosas no ayudan. No edifican. No ayudan para No edifican. Yo estoy contigo. Ella no mide la consecuencia. En ese sentido, Claro. yo entiendo lo que dice el Tano. Y yo dije, conteste con el Tano. Pero no hay que mezclar los rubros, Tano. Justo ahora que se están portando bien. Y no hay que mezclar los rubros. ¿Verdad? Y no hay que mezclar los rubros. Bueno, decirle a la concejala. Pero que no es ahí donde vos te equivocás, Tano. Es ahí donde pero vos te equivocás. no puede pedir, Luis Enrique, por Dios, no puede pedir una cosa como esa por la consecuencia que pueda tener. Por eso lo hace. No debe, entonces, no debe, y bueno, no debe. Y cambia de aspecto. No debería. No Disculpame debería. que te haya corregido. Correcto, pero no debería por la consecuencia puede tener. ¿Por qué? Porque, como dice Tano, estoy de acuerdo, alguno desubicado, por no decir otra cosa, ¿verdad? Actúa en consecuencia y le perjudica, y se va a hacer cargo la concejala. ¿Se va a hacer cargo un bullying a los hijos de Romero, por ejemplo, que van a la escuela? Pregunto. No se va a hacer cargo. Y lo que quiso hacer es ponerse bien con el pueblo. Bueno, nomás. me está escribiendo un concejal. Y me dice acá, cierto, papá, me pone. Luque es la única ciudad que tiene identidad propia. Mentira, el deporte es una cuestión social, no se aparta de la ciudadanía. Y el Sportivo Luqueño es como el corazón de Luque. Nadie discute, ese no es el tema a discutir, concejal. No, estoy yo le respondo al concejal, ese no es el tema. El tema es la consecuencia que puede tener esto. Persona no grata, coincidentemente a una persona que vive ahí por un error deportivo. Entonces, concejal, está equivocado de punta a pértigo. Yo te digo, Benicio Martínez, y me hago cargo. Estás equivocado por las consecuencias que pueda tener, porque un desubicado le perjudica a la familia de Romero o al propio Romero. ¿Quién se hace responsable de eso? La concejala. Por el amor de Dios. Vamos a ubicarnos. Es un estamento deportivo. Claro que tiene una connotación social el fútbol. Por supuesto, chocolate por la noticia, concejal. Pero medí la consecuencia de esta acción declarado por la municipalidad o el consejo municipal, qué sé yo, de Luqueño, el señor Romero. Y después, le ocurre algo. ¿Quién se hace responsable? Le pregunta al concejal. Él se va a hacer responsable de la familia, de lo que le pueda ocurrir a él. Bueno, 13:40. Después de tu discurso respetuoso, entonces que HC no se meta más en el deporte, te hace decir. Ahí está, justifica. Y porque HC se mete en el deporte, ustedes van a meterse en el deporte, pero concejal. ¿Qué respuesta? Bueno, ¿qué respuesta fuera de lugar? Me mide tu capacidad intelectual, concejal. Esa respuesta me da la vara de tu capacidad intelectual. ¿Qué tiene que ver HC acá? Bueno, acá estamos hablando de ustedes. Acá me dice ya otra persona, me dice, la concejala es del Partido Liberal Radical Auténtico y tiene todo el apoyo de la ciudadanía. La mayoría le va a apoyar, incluso los colorados, porque Luqueño es nuestra pasión, dice acá. No voy a decir el nombre porque es una persona que conocida en el ámbito deportivo. Bueno, hasta ahí vamos a parar con esto, Benicio, porque al final Tano y vos están echando más leña al fuego. Nosotros ahora somos culpables. No. ¿Quién dice que ustedes son culpables? Bueno. Dejemos de echar entonces, me pongo yo el sayo también, porque somos un equipo. Claro. Dejemos de echar leña al fuego. Nosotros informamos nomás. No, pobrecita la reina de Luque ahí estará entre la espada y la pared. ¿A Laila? No, yo nunca estoy entre la espada y la pared, Luis Enrique. Yo también tengo mi postura. El profe dijo que quien se pone en el zapato de Blas Romero, y él tampoco no se puso en los zapatos de los hinchas que se fueron, que pagaron su entrada, de aquellos socios, de la gente que sufría el Sportivo Luqueño. Y por eso yo creo que uno debe pensar dos veces antes de hacer las cosas, ¿verdad? Uno es consciente siempre de lo que hace. Bueno, gracias a Laila hasta cada momento. El saludo a toda la audiencia. 13:41. Se calentó la mesa, la densa mesa de deporte. Estaba tan tranquila la mesa. No, yo creo que y me pongo en el lugar de la concejala. Ella habrá recibido miles de llamadas de los ciudadanos. Ella es la portavoz en teoría, y a lo mejor. Por ese lado nomás, ¿verdad? Yo no. Después, vamos al otro extremo. Yo eso me digo. Para mí es una cuestión simbólica, nada más. Hice la consulta si tiene alcance civil, no tiene, si tiene algún alcance, no sé, en otro sentido. Pero también es cierto, está totalmente entendible la postura. ¿Sabes qué, Gustavo? La particularidad es, no vive en Concepción, Romero. Y sí. ¿Verdad? Vive en Luque.
Eso nomás es. Sí, es cierto. Que pase esa delgada línea, ahí sí es un tema bastante delicado. No, lógico, no se puede pasar la línea. Es decir, yo por eso dije, ¿qué pasa? Porque Romero vive allí, la mamá vive allí, la mamá del árbitro vive ahí. Y si no me equivoco, lo más profundo todavía, tiene un hijo menor que está estudiando ahí. Entonces, me parece que hay cosas que hay que medir. Yo, hablando seriamente, es decir, yo entiendo, pues yo tengo gente que vive en Luque, conozco Luque, pasé mi parte de mi infancia y mi juventud entre Luque y Areguá, era una cuestión así, hasta para venir por Asunción pasás por Luque, y Luque es pasional puro, pasional puro. Entonces hay que, yo entiendo lo que dijo el Tano y lo que dijiste vos, en ese punto, ir a ese extremo no, bajo ningún sentido. Es cierto, hoy lo mejor que estamos teniendo es la hinchada luqueño portándose bien, que ha sido siempre complicada, porque son dos bandos diferentes, y bueno, que no salga un demente, un desubicado, un loco ahí y haga lo que no tenga que hacer. Que no se escude en esto para delinquir, claro, porque ahí sí uno podría echarle toda la carga a la representante del pueblo. Yo entiendo que no lo hizo con mala intención, no midió nomás. No midió lo que estaba haciendo. No midió. Nosotros tenemos que medir la tanda. Sí, hay que medir la tanda, Robert. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, tuvo lugar la Noche de Campeones. La Noche de Campeones ayer en Paraguarí, Benicio. ¿Estuviste allí en la novena región deportiva? Sí, señor. De la UFI. Copa Gobernación. UFI, estuvo presente la gobernadora. Un acto de premiación a los... el equipo de Gianluca salió segundo. Perdió, decía la final. Le ganó Guaraní. ¿Y qué haces vos ahí al lado del presidente de la UFI y el presidente del departamento de la federación? Sí, con... No, pero ¿qué haces vos allí en la foto? No, yo soy autoridad también. ¿Coronación de reina o algo así? Bueno, a ver, sacame la foto de Benicio. ¿No hay otra foto por ahí? Por favor. Del evento, otra foto del evento. Por favor. Otra, ¿es vos también? Pues está usando el espacio del oyente para mostrar la foto de Benicio. Estabas currando ahí, Benicio. Yo pensé que vos te fuiste. Estaba de maestro de ceremonia. Eso es, si no, a ver, currando, hermano. Mira vos. Sí, bueno, está bien. Ahí no, está bien, una reina linda ahí. Licenciado. Y la señorita no es la gobernadora. Sí, es la gobernadora. Lo único que faltaba de vos ahí atajando el cheque. Eso no había faltado. Era lo más probable. Pero era lo que más quería en ese momento. Claro, él llevó un cheque un poco más chiquito. 100 millones de guaraní le dio el primer puesto. 100 millones recibió. Y el segundo, 50 millones. ¿Y el tuyo? Y mi caché no. Mira, el equipo de Gianluca llevó 50 millones. Sí. El Sudamérica de Paraguarí. Sí. El que tiene camiseta guaraní. Sí. No, guaraní. Camiseta guaraní. Los colores de Sudamérica es guaraní. Aurinegro. Y resulta que guaraní también es aurinegro. Fue una final aurinegra, entonces podemos denominar. Sí. Bueno, está. A propósito, hablando de Mati, ¿cómo te va? A propósito de UFI, hay semifinales de la Interliga. ¿Sub-19 Sub-13 o Sub-15 y Sub-20. ¿Sí? El equipo de Johnny creo ahí que juega Fabio local. también tiene Fabio, la información de los partidos de Interligas.
El equipo para de compartir un poco. Son partidos decisivos, ¿verdad? Ahí tenés, Mati, vos que manejar la información. Ahí vemos Campeonato Nacional de Interliga Sub-13, la llave 1, Concepcionera contra Yegreña, dice ahí, el 28 se juega el compromiso, 17:30 Club General Garay. El otro partido, San Joaquín, que enfrenta a Mambay. El partido será en el Club Social Deportivo Guaraní, 17:30 horas, también el 28, los partidos de la Sub-13. El domingo. Y este es de la Sub. Y este es de la Sub-20 de los compromisos. Encarnacena también el domingo contra Curuguateña. El partido en el estadio Club Petirosi, 17 horas el compromiso. En el mismo día, Villahuense enfrentará a Yaguaronina. El partido será en el estadio Arsenio Erico, 17 horas. El partido, esos son los compromisos. Esto es Campeonato Nacional de Interliga Sub-20. Bueno, perfecto. Algo tenemos que darle a los oyentes. Algo, porque están con todo, están con todo. A ver. Escuchamos el primer audio. Hola, espectacular la programación. Saludos a todos, profe, Luis Enrique Pérez, Tano y a todos. Saludos a todos. Peñempo, una vez ya me socoite bella, esa maba la ganata la mosquete Luis Enrique Pérez, Tano y ya esa maba van a la o renunciado bien. Ahí está. Llamadas, ¿no? Al oyente que está llamando, vamos a escuchar otro audio. Buenas tardes. ¿Qué tal ahí a la mesa deportiva? Mi total apoyo y respeto para el gran Benicio Martínez y el Tano Virgili. Cierto lo que dicen, que tiene que ver, encima que esos concejales, diputados, todos estos políticos cobran del dinero público, será. Que pucha de lo que pagamos los contribuyentes, nosotros le mantenemos a ellos. ¿Qué se van a meter en el fútbol? Luis Enrique, vos tenés que preguntarle a esto, Nenecho, el presidente de la República, qué proyecto tienen para mejorar el Paraguay. Que se dejen jugar con el fútbol, será. ¿Qué tal, pendejo? Va el aporte, será. ¿Cómo andamos? Enrique Luis, preparado para la entrega de los Oscar. Es la película Barbie, vos sos el Ken paraguayo. Qué pucha, otro level. Mi ex la leyenda, tranquilo, no será, se te para todo el pelo de la cabeza, será más nervioso que está, profe. Pero tenés razón. Gustavito, más el aporte, ¿cómo andamos? Tranquilo. Padrino Tano. El padrino Gotita, pero ¿cuántos meses tiene de vacaciones? 6 meses. No vuelve. Vamos a hacer juntar firmas para que vuelva. Ya vuelve, Gracias, Gustavito, por darme el equipo, porque si va a jugar Huguito Quintana y Hugo Fernández no me voy a la mala cancha, será. Impresentable los dos. Dale. Un abrazo a todos, Campos. Gracias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo? Le iba a pasar algo a... Escuchamos. ¿Cómo andamos? Como siempre, un gustazo escuchar el programa. Luis Enrique, lo del podio pues se mantiene, o hay alguno que quiere ya otra vez modificar, del tercero pasar al primero. Yo te reafirmo mi podio. Cerro y o Libertad / Cerro Nacional Guaraní. Más o menos va a estar por ahí. Y lo de Juan Espínola, ¿por qué te sorprende, Luis Enrique? El tipo quiere a cobrar, está en un club donde va a cobrar el día. Y por último, Luis Enrique, mañana ¿quién usa la remera nacional? Porque pequeño equipo, oye, nacionalizamos Coanga. Buenas tardes, ¿qué tal los señores? Se está equivocando la concejala esa, de acá a Luque se está equivocando. No hay que meter el fútbol con las cosas sociales ahí de Luque. Y la chica esa, Laila, se equivoca también a decir que el árbitro no mide las consecuencias. Entonces quiere decir que el árbitro hace a propósito eso. Por eso no mide las consecuencias, dice. También se equivocó ella. No tiene que mezclar un error con lo que ella dice, por ejemplo, no mide las consecuencias. Así yo opino. Buenas tardes, Radio 1 de Marzo. Yo siempre mandaba mi audio y nunca me habían leído. Yo le digo nomás que le apoyo a todos ustedes, mi saludo a todos los periodistas de Radio 1 de Marzo y mi apoyo a todos ustedes. Tiene muchas razones y de la política no se mete, en el fútbol no se mete en la política. Y aparte de eso, estoy contento por el triunfo de Cerro, un equipo espectacular y ojalá que sigan así. El único yo que me voy a interferir un poco, de la defensa nos descuidamos siempre. Siempre nos falta buen defensores para que podamos salir adelante.
Y saludos a toda la gente de acá de Quilmes, Argentina. Y espectacular la programación, todos los días yo estoy escuchando Radio 1 de Marzo. Luis Enrique será, estaba almorzando, no iba a enviar ni un mensaje, me pones nervioso, Luis Enrique, te prestas para esta patotada, después soy el primero que te quejas, con razón te quejas después, no te voy a negar eso, con justa razón te quejas de los patoteros ahí de Luque, ¿verdad? Así boñe calmoñe tranquiliza y nada. Vos decís no se mezclen los tantos, esa concejala payasa la que mezcló los tantos desde el principio a querer usar su lugar y hacer populismo diciendo personas no gratas, ¿por qué no miden lo que van a decir? ¿Cierto lo que dice el profesor Benicio? Está bien si este árbitro no era de esa ciudad. No, déjense, dejate de joder, Luis Enrique, ¿por qué te prestaba para estas cosas? Nosotros informamos nada más lo que pasa, informamos nada más, y la postura del Tano, la de Benicio, la mía, yo entiendo, tengo una opinión, es decir, estamos todos en contra de la violencia, estamos todos en contra de promover ello, pero es una autoridad, es socia del club, colaboradora del club, y sintió eso y lo hizo, lo presentó. No es que estamos empujando y estamos informando porque es una información que presentó una minuta a la Junta, nada más. Otro audio. Total, y yo soy Héctor Torales, hincha de Cruz Cerro Porteño, y ojalá que Cerro siga así y que Bernay no cambie su planteamiento, demasiado bien está. Y entre Cerro, Libertad y Olimpia está para el campeonato, apertura. Buenas tardes, Deporte Total. Una pregunta con respeto. ¿Por qué lo dejan a Olimpia fuera de la lucha por el campeonato? Según ustedes, lo que pelean el campeonato es Cerro y Libertad nada más. El profe dijo que Cerro ya le saca 2 puntos a Libertad y Libertad solo puede jugar el campeonato. También está Luqueño, Guaraní, Olimpia. Bueno, estamos en la última parte. Prometí saludar a una gente en Carapeguá, pero lo voy a hacer mañana porque tengo que hacerlo con fotos y video a la gente de Carapeguá. Tenemos un lugar especial que lo voy a comentar mañana en Carapeguá, que nos ven todos los días. En Carapeguá nos ven todos los días. Lo voy a comentar mañana. De paso quiero saludarle a nuestro amigo Mario el Barbero y a su equipo. Mañana, les prometo. Yo sé lo que quieren ver, pero lo voy a mostrar mañana. ¿Mañana recién? Mañana. ¿Vos tenés ahora para mostrar algo? Está ahí ahora. A mano tiene Fabio. Fabio está todo preparado ya. Bueno, es un proceso. Es un proceso largo. No es fácil. No es fácil hacer esto. Pensé que iba a quedar en ese color. ¿Pensaste? No. Es un trabajo. Mercedes Barrio es la profesional, la estilista. Tiene su local en Carapeguá, pero hoy estuvo por Asunción o por Lambaré haciendo un trabajo. Se le podría decir la estilista del deporte, del fútbol. Es la estilista del fútbol porque tiene en Carapeguá su salón. Saca nomás ya, gracias. Le vamos a mostrar y vamos a saludar porque está un Barker, el barbero. Ever se llama, está en Carapeguá. Un saludo para él porque sé que está viendo el programa. Tengo material suyo con camiseta de los clubes, de Derlis González, de Santiago Salcedo, de muchos jugadores. Le prometí exhibir porque nos ven en Carapeguá todos los días. Bueno. En Carapeguá nos están viendo. Nos sentimos, gratificados siempre cuando nos dicen, te veo, te escucho, les vemos. Sí. Eso, por estos equipos. Es muy lindo. Por ejemplo, nosotros le vemos siempre y le escuchamos siempre a Blas Barrios, el galán de San Lorenzo. A Víctor Churri Barrios, que dejó Luque por Fernando de la Mora. Vázquez, Barrio, dije yo. Sí. Y está Robert Jiménez también. Está siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Y va a estar todavía con nosotros hasta después del Mundial del 2026. ¿Quién? Dios mediante. Robert Jiménez, nuestro voz comercial. Sí. No, yo lo conocía por el Frank Sinatra de la voz. Ajá, no. Bueno, Tano, ¿no te vas a disculpar con la concejala? ¿Por qué? Y con la ciudad de Luque. ¿Por qué? No, como dijiste que Luque es pura violencia, a lo mejor te extralimitaste, quisiste decir que hay violentos en la barra, algo así, no mezclar, porque creo que le metiste a toda la ciudad, me parece. O entendí mal, o por los mensajes que estoy recibiendo, con la gente. No, nada que aclarar, me refiero directamente a los vándalos que tiene Luqueño dentro de su bar. Ahí está de acuerdo. Entonces, a los malos hinchas creo que para hacer la aclaración, porque eso que no lo quieren al club. No, claro, porque se están tomando de que como hablaste que Luque es una ciudad violenta.
y que es puro violencia, lo que no es así. Vos te referiste a los vándalos que conforman las barras. Sí, yo hablo del fútbol, yo no mezclo como la concejala. Me refiero directamente a los barras de Luqueño. Bueno, ¿algo que agregar, Benicio? No, simplemente ya dije en su momento lo que tenía que decir. Aclaramos que no es una cuestión de machismo barato. No puede existir eso en nosotros. Y en ningún paraguayo, en ningún ser humano. De ninguna manera. Bueno. ¿Algo más, Tano? Ya se vienen en un ratito Blas Barrios, Víctor Vázquez, Sole la Aregüeña. Qué gusto va a escucharle, qué bien suena en radio. Y cómo sabe de artes y espectáculos. No, Sole es el aire vivificante del programa. Sí. Escuché que dijiste eso, pero fuera de micrófono. Ahora lo estás diciendo, No sé quién la incluyó en el equipo, una acertada. Sí. Es la frescura, ¿verdad? Sí. También está Denis, ¿verdad? Viene en el siguiente programa. En el siguiente programa. ¿Qué de cerrista hay a partir de a la tarde? ¿Qué de cerristas? Y sí, todos. Cerro, se divide, Cerro Olimpia. ¿Puedo decir tu club? Víctor es olimpista, Blas es olimpista, Sole es cerrista, Denis es cerrista, 2-2 empate. La Cuca, una cucaracha. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GW